Muy buenos días a todos y a todas. Veo muchas caras conocidas entre el público. Es un tema que desde luego genera interés. El tema de la energía no es un tema menor. Doy la bienvenida a la compañera Ariagona, consejera del Cabildo, a Esther Gómez, asesora y concejala del Ayuntamiento de Recife, a don José Valle, presidente de la Cámara de Comercio. Hay varios técnicos y personal del Cabildo de Lanzarote, amigos y amigas. Como les decía, no es un tema menor. El tema de la energía, unido en nuestro caso muy intrínsecamente al problema del agua, es un tema que en un micromundo como es nuestra pequeña balsa de piedra, nuestra isla, pues se acentúa mucho más, ¿no? El tema de la movilidad y de la energía unido al agua es un tema que no nos queda lejano, y la propia reserva de la biosfera, doy las gracias a Quino y a Ana Carrasco por organizar este acto y por la gran labor que hacen día a día en este ente. Se están trabajando ya en varias mesas redondas y comisiones en los dos temas, tanto la movilidad como la energía. Creo que es condición no solo ya de desarrollo, sino de supervivencia de nuestra propia cultura, de nuestro propio modelo, el repensar dónde vamos a sacar la energía, las consecuencias que tiene la mayor crisis energética, yo creo, de la historia, como decíamos en el cartel de este evento. Bueno, se me ha olvidado, tocayo. Aquí hemos dado la bienvenida a todo el mundo. Tenemos el honor de contar con nosotros con Jorge Morales de Labra, que es el protagonista y realmente del evento, experto en el mercado eléctrico, y que nos intentará explicar, intentará abrir los ojos sobre qué hacer desde nuestra isla, cómo afrontar, como siempre, pensando local pensando global y actuando local contra esta crisis energética. Le conoce todo el mundo, pero para el que no le conozca, Jorge Morales de Labra es emprendedor, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en varios proyectos desarrollados en el sector eléctrico español. Ha promovido y dirigido empresas con presencia en todas las ramas del sector eléctrico, desde la producción hasta la venta al consumidor final, pasando por la gestión de redes. Es experto en regulación eléctrica, ha pertenecido en calidad de secretario general de CIDE, la Asociación de Pequeños Distribuidores de Energía Eléctrica, a varios órganos consultivos del sector eléctrico, tales como el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, el Comité de Agentes de Mercado, el Comité Técnico de Seguimiento de Operación del Sistema Ibérico. En el ámbito asociativo ha sido miembro de la Junta Directiva del APA, de la Asociación de Productores de Energías Renovables, de su sección fotovoltaica, fundación de UNEF, y miembro de la Junta Directiva y secretario de ACIE, Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Actualmente es director general de Geo Atlanter, que su nombre, perdona, era... Próxima Energía es su nombre más comercial. Patrono de la Fundación Renovables y miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético. En el ámbito de la divulgación energética, es ponente habitual en múltiples seminarios, cursos y conferencias del sector, así como referencia en numerosos medios de comunicación tradicionales, periódicos, radio y televisión, que lo podemos ver pues, ilustrándonos sobre estos temas. Le vamos a dar la palabra. Por supuesto, cuando acabe habrá una charla coloquio para poder intercambiar opiniones, y también expondremos un poco las conclusiones de las dos comisiones de movilidad y energía, donde un comité de expertos ya ha valorado un feedback sobre varias soluciones o necesidades que tiene la isla, diagnóstico y posibles soluciones a futuro. Tenemos una isla con un sistema de producción de energías renovables en un 60% público. Podemos sacar pecho en ese sentido, pero por supuesto queda mucho por hacer. El reto de las energías renovables no es un reto menor, pero también estamos ante un territorio muy frágil. Debemos ver cómo articulamos esas energías renovables, porque no podemos, en el poco territorio que tenemos, sembrarlo indiscriminadamente, ni de aerogeneradores ni de placas solares. El reto no es sencillo, nos lo explicará mejor el experto sobre el mix de energías que hace falta para cubrir nuestra industria, para afrontar la descarbonificación y el proceso de crisis económica que afecta tanto a nuestras industrias como a nuestros hogares. Y en ese sentido, como tenemos hoy a un gran experto en la materia, voy a dar la palabra a don Jorge Morales de Labra para que nos explique un poco más esta situación y nos abra los ojos. Pido un fuerte aplauso para don Jorge. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias, Quino y Ana, una vez más, por la convocatoria en una isla de la que me siento ya muy vinculado a ella, con muchos viajes, pero del que hace algún tiempo que no venía a hablar de, de los temas en los que estoy habitualmente, ¿no? Ya sabéis que los que me conocéis
que me he resistido, a pesar de las ofertas en televisión, a hablar de otras cosas, me he resistido a ser todólogo y sigo hablando exclusivamente de energía en todos los foros, ¿no? Es mi mundo y es en el que vivo día a día, en el que llevo 20 años trabajando, ¿no? Bueno, la verdad es que la situación podríamos decir que no es muy favorable. Sin duda, como decía el consejero y dice el cartel, estamos sin duda ante la que ya es reconocida por la Agencia Internacional de Energía como la mayor crisis energética de la historia. Es mayor que la de la crisis del petróleo de los años 70. Lo que ocurre es que bueno, pues en muchas ocasiones todavía no nos hemos dado cuenta. Y en Europa en general no nos hemos dado cuenta principalmente porque los gobiernos autonómicos, locales, por supuesto estatales y también de la Unión Europea, nos están protegiendo. Nos están protegiendo a costa de invertir miles de millones de dinero público para evitar que esto se lleve por delante la economía, ¿no? Y no está muy claro que lo vayan a evitar, a pesar de los miles de millones de dinero público que están invirtiendo en ello, ¿no? Para daros algún dato, no quiero enrollarme mucho, que prefiero escucharos y intercambiar opiniones con vosotros, pero no pretendo, y menos a estas horas, llenaros la cabeza de datos, pero fijaros, cuando valoramos, muchas veces no me encuentro a la gente que me dice, es que la factura de la luz se me ha duplicado en el último año. Aquí no hay gas natural, pero en la península sí, y el gas natural pues también en muchos casos se ha triplicado, cuadriplicado respecto a las facturas del año pasado. Es decir, una familia que habitualmente podía pagar en invierno para calentarse, que es para lo que se utiliza principalmente el gas natural en la península y en el centro y norte de Europa, por supuesto, pues podía tener una factura el año pasado en torno a los 500 euros y este año se va fácilmente a los 1.500 euros. Esto asusta. Evidentemente hay muchas familias que no tienen 1.500 euros para pagar, para climatizar su vivienda, ¿no? Y mucho menos cuando además la factura de luz, como digo, se ha duplicado, a pesar de que ha habido un enorme esfuerzo impositivo, de que la factura de la luz el año pasado por estas fechas tenía un IVA del 21% y ahora lo tiene del 5%, a pesar de que había un impuesto de electricidad del 5,1% y ahora es del 0,5%, a pesar de que había un impuesto a la generación eléctrica del 7% y ahora está eliminado, es del 0%. Es decir, a pesar de que las administraciones públicas cuentan con mucho menos recursos debido a que se ha hundido la recaudación de los impuestos vinculados a la energía eléctrica, resulta que aún así el recibo es el doble que el del año pasado. ¿Vale? Por tanto, claro, la situación es considerablemente preocupante para muchas familias, ¿no? Bien, pues como digo, para dar datos muy concretos, yo lo que digo es, bueno, en realidad no os estáis enterando de lo que está pasando fuera. El gas natural, que cuando empezamos a instalar centrales que quemaban gas, o aquí, no sé cómo estará, no lo he seguido, pero hace unos años sí lo seguía, desde luego el debate aquí de la introducción del gas o no. Confío en que después de lo que ha pasado haya sido ya descartado completamente el gas natural en las islas, pero bueno, pues si no ha sido así es un error, ahora hablaremos de ello. Creo, en mi opinión, desde luego que es un error. Bien, el gas natural se empezó a implantar en Europa como una especie de acompañamiento ideal de las renovables a principios de los años 90, ¿no? Hace ahora 30 años. Y lo que ocurrió es que bueno, pues el gas era baratísimo. En aquella época el gas se quemaba en las chimeneas de los bombeos de petróleo. De hecho, muchos tenemos en la cabeza la idea de cómo funciona una bomba extractora de petróleo en un pozo petrolero y tenemos en la cabeza grabada la imagen de que hay una llama arriba. Eso era gas natural. Se tiraba el gas natural, por cierto, con un enorme impacto medioambiental. Luego hemos sabido que las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del gas natural, el potencial de efecto invernadero es sustancialmente mayor en el corto plazo al del CO2, precisamente por parte del metano, que es el principal componente del gas natural, ¿no? Bien, pues esto se hacía antes, hace ahora 30 años. Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta de que las centrales de gas eran relativamente baratas en comparación con lo que había entonces. Entonces, lo que había hace 30 años era principalmente carbón, alguna nuclear, por supuesto, y en algunos países, como el nuestro, ¿no? Y algunas renovables que empezaban también a despuntar, entonces la fotovoltaica no existía, pero sí la eólica, y resulta que el gas natural pues era muy barato. Ya digo, tan barato que se desperdiciaba.
Entonces nos dedicamos a construir gasoductos, nos dedicamos a diseñar un sistema en el cual las renovables iban a ser la matriz del futuro, pero el gas natural iba a cubrir las horas, las famosas horas, donde no hacía sol o no soplaba el viento. Bien, la cotización del gas natural desde entonces hasta ahora se ha mantenido bastante estable. Hay que decir que más o menos oscilaba entre los 15 y los 20 euros el megavatio hora, de forma habitual, la cotización internacional de ese producto, y no ha cambiado mucho, ¿eh? En algunos momentos, con algunos picos, sobre todo se producían picos cuando había pues, algún incidente meteorológico extremo, bien en Estados Unidos, que afectaba a las estaciones de regasificación. Estados Unidos es uno de los principales exportadores de gas, de fracking, por cierto, bueno, pues tenía consecuencias. De luego, cuando había el típico huracán de finales de verano, pues esto tenía consecuencias, o bien porque sencillamente había una parte del gas que no se podía cargar en Europa, ¿no? El gas en Europa históricamente ha venido, depende del porcentaje del que hablamos, en España en particular, del orden del 60% ha venido por tubería, por gasoducto, a través de Argelia, y del orden del 40% venía por barco, ¿no? Pero en el resto de Europa pues los porcentajes son diferentes, pero bueno, digamos que hay una parte relevante por barco. Entonces, lógicamente, cuando había pues alguna situación meteorológica extrema que impedía descargar el gas por parte de los barcos, pues también se veían picos, ¿no? Pero para nosotros un pico era 60, 70 euros megavatio, era una barbaridad. Yo que llevo ya peino muchas canas, ¿no? Se lo decía ahora a los compañeros. Cuando nosotros que seguimos los mercados día a día veíamos una diferencia de precio de 1 euro megavatio hora en un día, nos asustábamos. Nosotros hablábamos, ¿qué ha pasado hoy en el mercado del gas, ¿no? Insisto que el precio normal era entre 15 y 20. Bien, el gas el 26 de agosto de este año, hace quien dice 4 días, cerró en 340 euros el megavatio hora. 17 veces el precio convencional, ¿no? Por eso digo que estamos muy protegidos por parte de los gobiernos, que nuestra factura del gas, esta de que hablaba en Península, de 3 o 4 veces más, podría haber sido 17 veces más, lo cual evidentemente habría llevado a la pobreza energética a todo el país, ¿no? De hecho, a todo el continente, ¿vale? Y bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Por eso hablamos de la mayor crisis energética de la historia, ¿no? Porque el combustible en el que habíamos depositado nuestras esperanzas como combustible, llamémoslo así, de transición, es decir, de cómo eludir el petróleo y el carbón para llegar lo antes posible a un sistema 100% renovables, resulta que por ser suaves nos ha salido rana, ¿no? Las tensiones geopolíticas de todos conocidas y en particular una situación claramente asimétrica en la cual un país, que es Rusia, exportaba el 40% del gas natural que consumía la Unión Europea hasta el año pasado, pues ha llevado a una situación verdaderamente lamentable, ¿no? Entre otras, además, porque había países como Alemania que dependían íntegramente de los gasoductos rusos, ¿no? Esto no es así, por ejemplo, en el caso de España, pero evidentemente el precio es un precio internacional. Es decir, cuando alguien manda un barco desde Qatar o desde Texas y lo llena de gas, lo que hace es venderlo al mejor postor. Y, por tanto, cuando lo que ocurre es que en Holanda, que es el puerto de entrada más cercano a Alemania para inyectar gas natural en su red, el precio se pone en 340, en España se pone muy cerca de 340, como todo el mundo puede entender, puesto que el señor que lleva el barco pues tiene en lo que llaman el coste de oportunidad de descargar ese gas en un puerto o en otro, ¿no? Y si elige Valencia en lugar de Rotterdam, pues lo hace porque tiene un diferencial de precio a su favor, ¿no? Bien, pues esta es la situación. Ahora mismo, hoy, esto voy a daros alguna buena noticia, ¿no? Para tampoco ser catastrofista. En este momento, hoy tenemos el gas en 110. 110 es un precio que, visto lo que hemos visto hace apenas 3 meses, nos parece barato. Ya digo, de 340 a 110, pues mucho respiramos. Pero, insisto una vez más, en el nivel de 20. Es que estamos entre 5 y 6 veces el precio habitual del gas natural, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esto además se ha arrastrado al sector eléctrico, porque resulta que aquellos genios del diseño del modelo energético español decidieron que, y nos convencieron de que lo mejor era quemar gas para complementar a las renovables, como decía antes, ¿no? Claro, además las reglas del sistema eléctrico lo que hacen, como ya me imagino que sabéis, porque es Vox Populi, yo llevo quejándome de ello hace más de 10 años en los medios de comunicación, es que resulta que la última central que es necesaria para satisfacer la demanda eléctrica en cada una de las horas del año, la llamada central marginal, es la que fija el precio de todas las demás.
Y naturalmente, con precios del gas desorbitados como de los que estoy hablando, esa central durante el último año y medio ha sido siempre una central de gas natural. Con lo cual lo que ocurría es que no solamente se pagaba a precio de gas la generación eléctrica que quemaba gas para producir electricidad, sino que además se pagaba a precio de gas todo lo demás. Y todo lo demás resulta que son renovables y nuclear. Es decir, tecnologías que en el caso de la península ya andan en torno al 50% en el caso de las renovables y 20% en el caso de nuclear, es decir, en torno al 70% de la producción eléctrica de nuestro país, se estaba pagando a un precio desorbitado, a un precio de 5, 6, 10 veces más el precio habitual, cuando sus costes son los mismos. Y entonces vienen los liberales con sus teorías y dicen que esto es lo que hay que hacer. Que es lo que hay que hacer porque es la forma en la cual el mundo invierta como loco en renovables. Que cuando un empresario del sector renovable resulta que en vez de cobrar 50 euros el megavatio hora por su planta solar, que ya obtenía un 7% de rentabilidad, cobra 500 euros el megavatio hora y por tanto tiene un 3000% de rentabilidad, lo que va a hacer, según la teoría neoliberal, es invertir como loco. Va a llamar a todos los bancos posibles, se va a endeudar todo lo posible y va a poner renovables en 2 días, ¿no? Esto evidentemente no ha sido así, ¿no? Entre otras cosas porque los tiempos de maduración, ahora entraré en ello, hablaba el consejero de ello ya, de las dificultades y más en una zona protegida como esta, en una reserva de la biosfera, no son inmediatos, ¿no? Y no se cambian las centrales eléctricas de un día para otro, ¿no? Bueno, a la vista de que esto no era así, lo que hicieron el gobierno español y portugués hace ahora un año es enfrentarse a la Comisión Europea, que es la más liberal de todas, y lo que hicieron básicamente es decir que esto era insostenible, que no podía seguir marcando el precio de la electricidad una central de gas, que había un montón de centrales en España que producían electricidad y cuyos costes no tenían absolutamente nada que ver con el precio del gas. Y que una cosa es que cobren más cuando el precio es más alto para incentivar efectivamente que haya mayor inversión, y otra cosa es que cobren 10 veces más y se arruine a la población que no puede pagar sus facturas. Pues aunque os parezca increíble, hace ahora un año, y yo he estado muy cerca de esas negociaciones, la Comisión Europea decía que era el mercado, amigos, y que había que dejar al mercado funcionar, y que el mercado reestructuraría la situación. Hace un año el gas estaba en torno a 50 euros megavatio hora. Yo recuerdo una conversación en septiembre, ya hace más de un año, en septiembre del año pasado, con un abogado del Estado relevante, de los que redactan las leyes, muy próximo a Moncloa, que le decía yo, oye, el gas, ¿qué va a pasar cuando el gas supere los 50 euros megavatio hora, ¿no? Y me dice, no te preocupes, Jorge, que si el gas llegara a 50, la comisión intervendría, ¿no? Se lo he recordado varias veces durante este año, ¿no? Sobre todo cuando estaba por encima de 300, ¿no? Y no había ninguna intervención por parte de la Comisión Europea, ¿no? ¿A dónde es a dónde voy? Yo creo que esta crisis energética también lo que ha hecho es romper las costuras del modelo liberal, en particular del modelo liberal en la economía de la energía. Porque lo que ha obligado a la Comisión Europea, como todos ya sabéis, en el último mes y medio, es a rectificar. España y Portugal lograron aprobar un mecanismo diferente, la llamada compensación al gas o mecanismo ibérico, de excepción ibérica a la energía eléctrica, que viene aplicándose desde el 15 de junio. Esto no ha evitado que los recibos siguieran subiendo, porque en junio el gas cotizaba a 80 euros y, como decía antes, en agosto cotizaba a 340, por tanto, una parte que es la parte de las centrales que sí que queman gas para producir electricidad y que no se han expropiado, que siguen funcionando y por tanto hay que pagarles más. Eso ha visto incrementar nuestro recibo de la luz en los últimos meses, pero ha incrementado muchísimo menos que el recibo de la luz de nuestros vecinos europeos, ¿no? Gracias a ese mecanismo que básicamente lo que hace es contener el traslado de el contagio, digamos, de ese enorme precio del gas a las tecnologías que no queman gas, es decir, a las renovables y a la nuclear, ¿no? Por supuesto, este mecanismo está recurrido a los tribunales por las empresas eléctricas, las principales eléctricas afectadas, lo cual es también verdaderamente llamativo. Bien, pues como digo, en el último mes y medio se ha producido un cambio de postura notable por parte de la Comisión y en particular en lo que a mí me toca, lo que ha supuesto es que yo, de hablar habitualmente en los medios de comunicación españoles, pues en los últimos 2 meses haya hablado para medios de comunicación italianos, alemanes, franceses, belgas, holandeses,
También me llamaron la semana pasada del gabinete de la ministra de Energía, la nueva ministra de Energía de Colombia. Es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo es que, evidentemente, yo creo que el mundo, ya digo, ha despertado a que este modelo en general de sistema eléctrico, llamamos marginalista, pues no es viable. Y no es viable con una tecnología que está en manos, básicamente, de un país, que es la generación eléctrica por gas natural, ¿no? A mí me parece lamentable, porque si miráis un poquito en la hemeroteca, y por desgracia o por suerte, mi hemeroteca ya es muy amplia, insisto en que yo esto he hablado, yo he contado con líquidos en televisión, en Espejo Público, en La Sexta Noche, hace más de 10 años este tema. He explicado cómo, de una forma, entiendo, muy gráfica, nos vendían agua a precio de champán. ¿Vale? Bien, pues ya digo que ha tenido que venir la mayor crisis energética de la historia para que esto se cambiara. Por tanto, ¿por qué este rollo? Y que es donde yo quiero llegar, ¿no? Yo creo que la confianza en que es muy habitual en el mundo de la energía, los gobiernos, la administración, vaya a cambiar nuestro modelo energético, no es muy razonable. Hay muchísimas presiones para que esto no sea así. Yo sé que hay mucha gente trabajando en ello y no voy a desmerecer, por supuesto, los esfuerzos de todos los responsables políticos que hay tratando de cambiar el modelo energético, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que esto empieza por nosotros. ¿Vale? Que no podemos echar balones fuera. Que cada vez que cogemos un coche y contaminamos y gastamos energía, estamos contribuyendo a agravar el problema. Que cada tejado que tenemos en la isla de Lanzarote, sin paneles solares fotovoltaicos, está perdiendo dinero cada día que pasa. Y que cada vez que hay alguien, que no digo que no tenga razón, ahora entraré, insisto, en el tema medioambiental, que me parece muy relevante, pero cada vez que se para una instalación de renovables en un territorio como este, ya digo, a lo mejor con mucha razón desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, no debemos olvidar que estamos favoreciendo a que se queme, en este caso fuel, principalmente en el caso de la isla, ¿no? En Punta Grande. Esto, o sea, cuando uno ve los datos, la verdad es que no puede decir que no se haya avanzado en los últimos años. Yo estuve asesorando al Cabildo de Lanzarote hace años, aquí, durante más de 5 años, y la verdad es que ha habido un cambio notable en la producción de energía eléctrica, sobre todo en lo que a eólica se refiere, ¿no? Se ha más que duplicado la producción con energía eólica en la isla, ¿no? Cuando llevábamos pues, prácticamente 10 años sin incrementar la producción. Y no solo en esta isla, en el resto de islas también ha ocurrido de una forma muy similar, ¿no? Se ha más que duplicado la producción eólica aquí. Sin embargo, la producción fotovoltaica no tanto. En este momento, la producción eléctrica, recordemos que la electricidad es en torno al 25% de energía, o sea, el 75% restante está en otro sitio, ahora hablaré también de movilidad, porque es muy importante, porque ahí hay gran parte del petróleo está ahí, está en cómo nos movemos, pero ese 25% que cada vez que tiene una cuota cada vez mayor de la energía del país, y en este caso de la isla también, que es eléctrica, resulta que tiene una cuota renovable, y ahí es donde más fácil es introducir renovables. ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué se pone paneles solares ahora? ¿Por qué yo llamo a la conciencia ciudadana, aparte, por supuesto, de presionar a las administraciones para que cambien el modelo? Porque les sale más barato. O sea, la gente está invirtiendo ahora, fijaros, hace años, cuando yo empecé a hablar de esto, había una gente pues, que era por conciencia medioambiental. Ahora no. Ahora la gente lo hace porque mira su recibo de la luz, se la ha duplicado y dice, oye, cuidado, y si yo me pongo unos paneles solares, me gasto 8.000 euros, ¿en cuánto tiempo recupero? Y dice, en 3 años. Y dice, hombre, pues un momentito que lo voy a hacer. Y voy a buscar dinero en el banco, como sea, porque esto me sale rentable, ¿no? Y mucho más si hay subvenciones, como las hay en la mayor parte de los casos, ¿no? Bueno, pues ya digo que lo que ocurre ahora mismo es esto, que cada vez que hacemos algo, cualquier cosa, nosotros consumimos energía. Y en la medida en la que seamos primero conscientes de que eso está ocurriendo y segundo, que tomemos medidas para que esto cambie, cambiará. Pero si lo que hacemos es exclusivamente delegar en que los gobiernos de aquí, de Madrid, de Bruselas, tomen decisiones para cambiar el modelo energético, seguramente estaremos así hasta que esta isla no sea compatible con la vida humana. Sencillamente porque el cambio climático habrá impedido la existencia de personas viviendo en esta isla, ¿no? Lo cual evidentemente sería completamente lamentable. Fijaros que estamos ahora mismo, justo en esta semana, en la COP, sabéis que es la cita
cita anual más importante en el ámbito del clima y medio ambiente, y me decían el otro día en una televisión, fijaros, desde la edición de un programa de televisión, me decían, oye, vamos a hablar de esto de la COP, el lunes, esta semana, antes de ayer. ¿Tiene algo que ver con la energía? Fijaros. Sí, fijaros la pregunta a la que me enfrento yo 10 años después, ¿no? O sea, digo 10 años después porque hace ahora va a ser la semana que viene. 10 años que empecé a salir habitualmente en televisión y no he dejado de hacerlo. Por cierto, mi padre me decía, esto va a ser temporal. Y se lo recuerdo en todas las cenas de Nochebuena. Digo, mira, papá, ya van 9, este año serán 10 años, o sea que lo de temporal no sé a qué se refería él con temporal. Bien, pues me decían de este programa, oye, ¿tiene algo que ver? Digo, claro, el 75% de las emisiones de gases invernaderos derivan directamente del mundo de la energía. 3 de cada 4 toneladas de CO2 dependen del mundo de la energía. Y entonces hay un argumento que también es muy manido. Ya, pero es que China está emitiendo más que todos nosotros juntos. Y entonces, como China está emitiendo tal, ¿para qué vamos a hacer nosotros nada? Que empiecen los chinos. Porque si no, no sirve para nada. A mí este tipo de argumentos me desesperan, de verdad. O sea, es como, en fin, nos vamos a ahogar todos, pues nada, pues sigamos tirándonos sin protección, ¿no? Bueno, resulta que si uno lo que mira también es la historia, porque yo creo que hay que mirarlo con perspectiva, se da cuenta de que básicamente en Europa y en Estados Unidos hemos sido los que más hemos contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero durante la historia, ¿no? Y por tanto, lo de decir ahora que China, que todavía está en desarrollo, que está en un nivel de desarrollo muy inferior al que teníamos nosotros, sea el mayor emisor de CO2, que lo es, pero argumentar con ello que hasta que China no lo haga nosotros no lo vamos a hacer, lo que nos lleva es al desastre. Bien, resulta que yo vengo menos, antes tenías la suerte de venir a la isla 4 veces al año por contrato, en la época en la que se asesoraba el Cabildo. Ahora vengo menos, pero vengo. En agosto vine de vacaciones aquí e intenté reservar un coche eléctrico. Y me acuerdo que en la época en la que estaba por aquí habíamos hablado y hablamos con la Cámara, entre otras cosas, pues para diseñar allí un punto de carga de vehículos eléctricos que además tenía unos paneles solares y que era muy llamativo, etcétera, y una red de puntos de carga públicas para poder tener, digamos, algo que era, yo creo que de cajón. Yo llevo con coche eléctrico, ahora va a hacer 7 años, en la península, ¿no? Entonces, a mí yo cada vez que venía aquí a la isla y me tenía que mover con un coche de combustión, me parecía, no sé si esto lo habéis probado alguno, pero cuando uno ya conduce un coche eléctrico, el coche de combustión le parece como la diligencia, o sea, la carreta de caballos, ¿no? O sea, es como algo del Pleistoceno, ¿no? Yo, como suelo decir también en los medios de comunicación, me dicen las gasolineras, digo, sí, allí es donde venden jugo de dinosaurio, ¿no? O sea, es algo que realmente a muchos nos parece anticuado. Y sin embargo aquí no hay opción. Pero yo vine este agosto, llevaba un par de años sin venir, y hablando con la empresa de alquiler de coches, les dije, oye, ¿puedo alquilar un coche eléctrico? Me decía, sí, ahora tenemos coches eléctricos. Dije, bueno, pues voy a hablar con el señor del aeropuerto, que ya lo conozco, claro, de muchas veces que he venido, y hablo con él y me dice, yo si quieres te lo doy, pero no sabemos dónde se carga. Y entonces dije, tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave porque la principal empresa de alquiler de coches en esta isla tiene coches eléctricos, pero sus comerciales le dicen al cliente que no saben dónde se carga el coche eléctrico. Por tanto, como podéis imaginar, salvo que el cliente lo que me dijo, dice, mira, normalmente lo utiliza la gente que viene de otra isla y que sabe que va a ir a lo mejor a Recife y volver y que nunca va a consumir la batería del coche. Y por tanto, como no tiene que cargar, lo devuelve como estaba, más o menos como estaba. Dice, entonces si hacen ese tipo de trayectos, sí lo alquilan. Dice, pero gente de la península, nadie viene, o gente de fuera, ¿no? Extranjeros, nórdicos, etcétera, nunca utilizan un coche eléctrico, por mucho que ellos estén acostumbrados a usarlo en sus países, ¿no? Porque no saben dónde cargarlo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una responsabilidad que aquí sí, que creo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? De no solo hacer las cosas, sino también informarlas. Una parte esencial, me parece a mí, de la comunicación. Bien, pues decía que en la energía eléctrica, que viene a ser el 25%, pero que podría ser mucho más de la energía, entre otras cosas, si nos moviéramos en una isla como Lanzarote, todos o prácticamente todos con vehículos eléctricos, sería mucho más el porcentaje de energía eléctrica respecto del final.
En la península estamos en torno a la mitad. El año pasado en torno al 48%, este año será un poquito menos, porque esto de la excepción ibérica, entre otras cosas, nos ha llevado a quemar más gas. Será en torno al 42%, pero por ahí, en torno al 40-50% de energía eléctrica de la península es renovable. Y aquí, después de mucho esfuerzo, ha pasado del año 2016 de tener el 7,5% a tener en torno al 20%. Es decir, estamos en la mitad de la aportación de energías renovables en la cesta eléctrica de lo que tienen nuestros vecinos peninsulares. Y es absolutamente increíble, porque este es el paraíso de las renovables. O sea, el problema que tenemos allí es que tenemos mucho sol durante el verano, demasiado sol, yo diría, durante este verano, debido, entre otras cosas, por supuesto, al cambio climático, pero aquí resulta que es que el sol es estable. O sea, allí en noviembre y diciembre, pues no se ve, en Madrid no hay mucho sol, pero aquí sí. Aquí es prácticamente igual en un mes que en otro, ¿no? Y el viento, bueno, esto no hace falta que os diga, ¿no? Las horas de funcionamiento de los parques eólicos, ¿no? Hace tiempo participé en un concurso, famoso concurso, porque luego, como todos sabéis, llegó a los tribunales de potencia eólica hace ya muchos años aquí, y las rentabilidades de los parques eólicos eran enormes. O sea, yo no he visto más que aquí rentabilidades del 30%. La rentabilidad del 30% para cualquier inversor del mundo es espectacular, ¿no? O sea, pones 10 millones de euros y a los 3 años ha recuperado los 10 millones de euros y luego el parque va a seguir funcionando durante 17 años más como mínimo. Bueno, esto es, ya digo, todos los fondos de todo el mundo querían poner dinero en el concurso eólico de Canarias. Porque los números de 3.500 horas de funcionamiento de un parque eólico pues, se dan aquí, solamente aquí, en algunos lugares muy especiales del Mar del Norte, pero no hay otro sitio en la Unión Europea que tenga estas horas de funcionamiento eólico. Por tanto, los recursos están. Y es verdad que lo que ocurre es que hay una dificultad desde el punto de vista técnico de integrar eso en sistemas pequeños. Esto es completamente cierto, ¿vale? Lo que pasa es que ya hace años analizamos esto, vimos cuáles hicimos simulaciones horarias de cómo se tenía que funcionar y se llegó a la conclusión de que fácilmente se podía alcanzar el 50% y seguimos en el 20%. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer también autocrítica. Creo que se podían haber hecho muchas más cosas de las que se han hecho, a pesar, insisto, de que se ha avanzado mucho, sobre todo desde el año 2017 para acá, es decir, en los últimos 5 años. Porque hasta el año 2017 llevamos más de 10 años donde prácticamente no se ha instalado, como todos sabéis, ni un solo megavatio renovable. Por tanto, ¿hay responsabilidad por parte de las administraciones? Sin duda. Ahora, ¿qué es lo más llamativo para mí? El escaso crecimiento de la potencia fotovoltaica. Y aquí hay responsabilidad de las administraciones, pero también hay responsabilidad de toda la población. Porque igual que en la península sabéis que ha habido ha habido mucho lío en la legislación, ¿no? Entre otras el famoso y denostado impuesto al sol. Durante muchos años ha sido difícil, muy difícil, instalar paneles solares, pero desde el año 2018 esto cambió. Desde octubre de 2018 se cambió la normativa y esto ha disparado completamente la producción. Ha más que triplicado la producción fotovoltaica en solo 3 años en la península. Y sin embargo aquí no. Aquí se ha incrementado en torno a un 20 o un 30% la producción fotovoltaica total. Por tanto, yo creo que tenemos aquí un déficit claro de producción fotovoltaica. Y la producción fotovoltaica es, entre otras cosas, de autoconsumo. También de grandes parques. Y ahora entro en la parte medioambiental. ¿Qué es lo que, no es lo que yo crea, es lo que se está haciendo en sitios como este? Pues poner de acuerdo a la ciudadanía para determinar dónde tienen que estar las infraestructuras energéticas. Pero no vale decir en ningún sitio. Porque entonces la central de Punta Grande sigue quemando fuel. Que esta es la situación que tenemos en este momento, y que yo creo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? No nos gusta que haya un parque solar en una zona donde antes había un vertedero y ahora pues se quiere poner un gran parque solar. Bueno, esto me lo han contado en la radio, yo esto no lo sigo ya, pero me lo han contado. Ayer hice una entrevista en la radio porque venía aquí y entonces me dijeron, ¿y qué te parece a ti ese proyecto? Digo, mira, pues yo no lo conozco, no te puedo decir porque no lo conozco. Yo recuerdo cuando estaba aquí que había un proyecto en la balsa de Maneje, pero no sé si es esto mismo, no creo, será otra, porque la balsa de Maneje, que yo sepa, no era un vertedero ilegal, ¿vale? Que yo sepa, se utilizaba para otras cosas, ¿no? Más o menos bien, pero se utilizaba para otras cosas, ¿no? Que tenga que ver con el agua precisamente, pero en fin, bueno. Pues yo dije, mira, yo no lo sé de qué va esto.
No lo sé, no sé dónde está. Dice, claro, pero es que está en un terreno protegido, etcétera. Digo, sí, me parece muy bien. Yo no voy a entrar en los detalles de dónde tiene que estar. Pero lo que sí que digo es que, en primer lugar, desde luego lo que debíamos hacer es poner tejado, o sea, fotovoltaica en todas las cubiertas de Lanzarote. Todas las cubiertas que no tengan sombras tienen que tener paneles solares en Lanzarote. A ver si esto nos entra ya en la cabeza, porque es una cosa esencial. Yo creo que ahora que nos enfrentamos a unas elecciones municipales dentro de unos pocos meses y del Cabildo, yo creo que esto debía ser un lema de animo a todos los partidos políticos, desde luego, a incorporarlo dentro de su lema. Todos los tejados de Lanzarote con paneles. Esto va a cambiar completamente la visión de la isla. Es que los alemanes que vienen a esta isla, cuando salen de Frankfurt, ven toda su ciudad llena de paneles. Y luego llegan aquí y no se ve ni uno. Ni uno. De verdad, es que no, por lo menos ponerlos en el aeropuerto. Porque la gente, o sea, quiero decir, como una cuestión simplemente ya de imagen, que es que se sientan más en casa. Pero es increíble. O sea, esta gente que viene aquí a tomar el sol, como bien sabéis, durante todo el invierno, porque allí no sale el sol ni tirando piedra, resulta que cuando llegan aquí no ven paneles solares y no lo entienden y piensan que somos tercermundistas. ¿De verdad? ¿De verdad que piensan que somos tercermundistas? Porque dicen, pero bueno, ¿y esta gente? Con el sol que tienen, ¿cómo no tienen paneles por todos lados? Por tanto, insisto, yo creo que hay que poner paneles en todos los sitios, pero no basta con los paneles en todas las cubiertas. Y vamos a tener que poner parques, vamos a llamar lo de grandes... A ver, yo no soy nada favorable a los parques de cientos de megavatios. Nada favorable, ni aquí ni en la península. Cosas de estos de 200 hectáreas, mires por donde mires, todo lleno de paneles. A mí eso me parece que el impacto ambiental de esto no es razonable, ¿vale? Pero sí que soy partidario de parques de 1, de 2, de 5, de 10 megavatios, que pueden tener eso, pues del orden de 10 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas de terreno. Soy partidario de esto, sobre todo cuando están cerca de los núcleos de población y sobre todo cuando la gente no se pone de acuerdo para poner paneles solares en las cubiertas, sobre todo en las cubiertas compartidas. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que plantear? Bueno, pues hay que plantear todo a la vez. O sea, hay que plantear, en primer lugar, que la crisis que tenemos ahora mismo nos ha demostrado que no tenemos otra solución que las renovables. Esto, yo creo que ya hay pocas dudas sobre ello. Bueno, hay un lobby nuclear, por ejemplo, que lo que trata es ahora de resucitar la energía nuclear con todo esto. Bueno, en fin, la experiencia, no sé si estáis siguiendo lo que está pasando en Francia, pero es desastroso completamente. O sea, el país más nuclearizado del mundo está agravando seriamente la crisis energética debido a que sus centrales nucleares, sus vetustas centrales nucleares ya, de más de 40 años de vida de media, no están funcionando. No están funcionando. Y entonces, por eso nosotros, entre otras cosas, estamos quemando más gas, porque habitualmente comprábamos electricidad de Francia y desde el mes de febrero o marzo lo que estamos haciendo es exportar. Y desde junio, desde que entró en vigor el mecanismo ibérico que os citaba antes, estamos masivamente exportando electricidad a Francia. ¿Y cómo se exporta electricidad en un país que tiene las renovables que tiene? Que aunque se ha incrementado mucho, se ha incrementado notablemente, más de 3.000 megavatios se han instalado de energía solar fotovoltaica solo en el último año, que es mucho, hay instalados cerca de 20.000. Por tanto, estamos creciendo a un ritmo de por encima del 10% anual. Eso es enorme. Esto desde luego, con esto llegaríamos a cubrir más del 50% de la energía eléctrica de la península solo con el sol antes de 2030. Cuando empezamos en esto hace 6 años, estábamos en el 3%. Entonces, que una fuente en poco más de 10 años llegue del 3% al 50% es una cosa enorme, que nos tenemos todos que congratular de que esto existe, ¿no? Bueno, pues ya digo que estamos quemando mucho más gas por culpa de la situación nuclear francesa, porque el exceso de electricidad que tenemos que producir, que no dan las renovables y que no da nuclear, pues se genera quemando gas. Y eso es lo que está haciendo, lo que os decía antes, que la cuota del año pasado fuera en torno al 50% y este año va a bajar precisamente por eso, porque estamos apoyando a Francia. Pero no solo nosotros. Es que hay mucha gente que se queja, y yo también, de la política energética alemana y de la dependencia de Rusia, lo he citado antes. Muy bien, sí, eso está muy bien. Pero lo que no ven también es que Alemania está quemando más carbón ahora, entre otras cosas, porque está apoyando a Francia. Porque Francia no tiene electricidad, porque el operador del sistema francés está advirtiendo que este invierno va a haber apagones si vienen mal dadas. Por tanto, algo que... A ver, yo creo que la gente, ya sabéis que se la puede engañar, pero no siempre y no a todo el mundo. Y yo creo que el tema de las nucleares, que lleva 40 años diciendo lo mismo, llega un momento donde la gente ya dice, este cuento ya me lo sé.
¿vale? Y por tanto no parece que sea una solución, aunque ya digo, todo su lobby, todo su dinero está ahora pues centrado en que esa es la solución, ¿no? Hay otra gente que desgraciadamente lo que está defendiendo es, yo creo que visiones cortoplacistas de, bueno, es que nos ha fallado Rusia, pero ha sido un accidente. Como si hubiera otras soluciones, ¿no? Como Irán, por ejemplo, que fueran mejores, ¿no? O como Argelia. Entonces, claro, esta gente lo que dice, no, se trata de diversificar los suministros. Y ya está, ¿no? Y no ve más allá de esto, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que la visión es enormemente cortoplacista y adolece de falta de precisión, en la más mínima precisión en los datos que se utilizan, ¿no? Pero todos los demás, que es una inmensa mayoría, está convencida. Y en España estamos todos inmensamente convencidos de que hay que ir a un modelo renovable. Pues hagámoslo. Hagámoslo. Y ya digo, no centrémonos solo en tirar fuera de la responsabilidad de las administraciones, aunque también, sobre todo ahora que toca votar dentro de unos meses, ¿vale? También hay que presionar a las administraciones para que hagan sus deberes, ¿no? Pero empecemos por nosotros mismos. Empezamos por plantearnos, cuando vayamos a cambiar el coche, si realmente podemos o no comprar un coche eléctrico. Bueno, en primer lugar yo diría si necesitamos comprar un coche, para empezar. Primera pregunta. Y segunda pregunta, si ese coche puede ser eléctrico. Sorprendería a la mayor parte de la gente el ahorro económico que supone tener un coche eléctrico. Mis hijas, yo tengo 2 hijas, las 2, digo lo de peinar canas, las tuve pronto, pero ya son mayores de edad las 2 y se están sacando ahora el carné. Y entonces lo que quieren ellas es coger mi coche para salir con los amigos, porque para ellos, para la gente joven ahora, les supone un problema grave salir los fines de semana con coche por el coste de la gasolina. Claro. Entonces tienen que poner cada uno 2, 3 euros, que para ellos es una fortuna, para salir con un coche de gasolina, y entonces viene lo que yo llamo la pandilla basurilla, aparece por mi casa, ronda en mi casa, para ver si a alguno que tiene carné le puedo dejar yo el coche eléctrico, porque es un chollazo para ellos, aunque me pagaran la electricidad, que por supuesto no me la pagan, pero aunque me la pagaran, ¿vale?, el salir con esto. Bueno, pues cuando uno hace esos esquemas, esta gente de 18 años, yo lo que les he hecho es que saquen la nota, la libreta, y que hagan cálculos. Están ahora universitarios y les digo, hacer números. ¿En cuánto tiempo amortizaríais el coche eléctrico, no? Y bueno, pues esto es de lo que yo creo que se trata, de que todo el mundo haga números, que es que también hay mucha gente que luego, cuando voy a las teles también, algunos tertulianos que me dicen, pero ¿cómo va a hacer la gente un número? La gente lo que ve es que el coche este cuesta 30.000 euros y el otro cuesta 20.000, y si cuesta 10.000 euros más no me lo puedo comprar. Digo, pero vamos a ver, ¿qué barbaridad es esta? ¿Y luego pagas 500 euros al mes de gasolina? Digo, es que esto, o sea, no hay bancos que te financien esos 10.000 euros de diferencia para pagar esos 500 euros al mes de gasolina. Y dependiendo, y luego eso sí, se quejan mogollón. De que es que luego, es que, fíjate, porque el gobierno, es que los 20 céntimos, es que las petroleras, que es un lobby, porque al final nos están sangrando. Bueno, pues sal de ahí. Sal de ese mundo, si puedes salir de ese mundo, si puedes ir como voy yo a la gasolinera. Mis hijos, ya digo, son 7 años ya, mis hijos saben que la gasolinera es un lugar donde se venden hielos. Esto es lo que es una gasolinera para ellos. Entonces, esto es un tema clarísimo de concienciación. Por tanto, esto es esencial. Segundo, lo vuelvo a decir, paneles solares en todos los tejados. Y luego hablamos de los otros sitios donde también vamos a tener que ponerlo. Pero insisto, concienciémonos, que yo sé que hay mucha gente aquí de organizaciones ecologistas, etcétera, muy protectoras del medio ambiente, y yo, por supuesto, que estoy en línea con ellos. Llevo muchos años trabajando con las 5 principales organizaciones de medio ambiente en España. Muchos años. O sea, que no creo que se me pueda tildar de ser un terrorista medioambiental, ¿vale? Pero, hombre, insisto, mientras tanto, en Punta Grande seguimos quemando fuego todos los días. O sea, hay que llegar a un equilibrio, hay que llegar a un acuerdo de dónde hay que situar los paneles. Pero hay que poner paneles en otros sitios. Igual que se pusieron parques eólicos. Se han puesto. No en el Risco de Famara, pero se han puesto. Por ejemplo, en Punta Grande. Claro, bien, pues ahí se pueden poner y se pusieron y están funcionando muy bien. Y tercero, muy importante también, que tiene que ver con algo que aquí se utiliza relativamente poco, pero que tiene mucha importancia. La climatización. Yo llevo años diciendo que es obsceno que algunas comunidades autónomas en España financien la instalación de calderas de gas. Años. Insisto que la ventaja que tengo es que está en la televisión y entonces se puede ver, no es que yo me lo invente, digo, bueno, es que este dice unas cosas que luego no es verdad. Bueno, ir a la televisión y decir cuándo he dicho eso, que era una barbaridad. Hace años. Bueno, este año
La Comisión Europea ha dicho que para llegar al objetivo de cumplirlo de muy por debajo de los 2 grados de incremento de temperatura respecto del nivel preindustrial, que sabéis que es nuestro objetivo básico para poder sobrevivir en este planeta, antes de 2025, es decir, antes de 3 años, no se pueden vender más calderas de gas nuevas. Igual que antes de 2035 no se pueden vender nuevos coches de combustión, porque si no, no llegamos, es imposible. ¿No? O sea, quiero decir, hay una hoja de ruta y esa hoja de ruta pasa por unos hitos muy concretos y esto es ya. O dejamos de vender calderas de gas o a esto no llegamos. Bueno, pues yo digo que por desgracia hay algunas comunidades autónomas que a día de hoy siguen subvencionando, claro, con mucho dinero por detrás de las gasistas, que ponen gran parte del dinero, las calderas de gas. Esto es completamente absurdo. Y aquí hay una tecnología que se puede utilizar sobre todo para aire acondicionado en invierno, o sea, en verano, perdón, y que tiene... es verdad que tiene mucho más impacto en el sector de las empresas que en el ámbito doméstico, que es la geotermia. La bomba de calor es algo que ya descubrimos hace muchos años, que es mucho más barato que cualquier tecnología. La bomba de calor geotérmica es muy eficiente y con muy poquita electricidad es posible climatizar las viviendas, climatizar los hoteles, climatizar las empresas. Bien, pues yo creo que esto también tiene que ser otra de las líneas básicas de creación del nuevo modelo energético en la isla. Es decir, yo creo dentro del ideario colectivo, en mi opinión, introduciría 3 ideas. Primero, coche eléctrico. Segundo, paneles solares. Tercero, climatización renovable. Hasta aquí mi pequeña introducción. Soy todo vuestro. No sé, creo que ibais a presentar las conclusiones de las comisiones y luego abrir el debate, pues lo que vosotros digáis. Gracias. De todas las personas que estáis aquí, porque veo representantes de las empresas energéticas, otro tipo de empresarios, gente activista de todos los colores. O sea, que es muy importante que dialoguemos. Yo creo que afortunadamente Jorge nos ha explicado muy bien y nos ha animado mucho a ver las oportunidades que tiene esta isla. Entonces yo creo que es importante que haya un diálogo, un coloquio, y aquí entra José Luis, que tiene que leer las conclusiones de las comisiones que se han creado recientemente en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, dado que tanto la movilidad como la energía es una grave preocupación por los modelos imperantes en la isla, que tienen que cambiar mucho, al menos en tecnologías, con tal de rebajar las emisiones, pero quizá también cambiando hábitos. Yo, por ejemplo, hoy he tenido que ir a Timanfaya, a una reunión. A mí no se me ocurre coger un coche para mí solo. O sea, es que me parece inconcebible, sobre todo porque había mucha más gente que iba a ir para allá y yo he ido de pasajero. Y yo creo que eso podemos hacerlo mucho más. Yo no creo que sea un problema. La conversación ha sido muy interesante y el conductor está aquí. Porque también le he contado que iba a pasar esto, es ingeniero y también ha venido. Quiero decir que es importante que cambiemos los hábitos y que nos veamos más las caras en muchos sitios. José Luis, cuando quieras, por favor, pasas aquí a leer las conclusiones de las comisiones que se han reunido 2 veces con intervalo de 1 mes, y la segunda ocasión era para que hoy aquí se leyesen las mismas conclusiones que se van a llevar al Consejo de la Reserva Biosfera cuando se reúna. Bueno, buenas noches. Es una síntesis de la síntesis, pero yo creo que coinciden bastante y ese sentido de la sensatez yo creo que es lo que más destaca, ¿no? De la Comisión de Energía se plantearon para debatir y votar en el próximo Consejo de la Reserva, donde vaya el tema, por un lado la necesidad de actualizar la planificación energética, fomentar el ahorro energético por otro, la importancia de incorporar procesos de implicación y participación de la ciudadanía en las políticas energéticas, exigir que las nuevas viviendas tengan instalaciones de energías renovables, establecer una ventanilla única que facilite todos los trámites burocráticos relacionados con la instalación de las fotovoltaicas, por ejemplo. Incorporar a todos los sectores, dado que esto es algo que nos concierne a todos, entonces a la hora de planificar y poner en práctica estrategias,
pues que sean todos los sectores de la isla, económicos, agrícolas, etcétera, los que se impliquen en esa participación y esa planificación, ¿no? Que estas conclusiones se voten una vez que lleguen al Consejo de la Reserva, ordenar de nuevo, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la implantación de energías renovables en los diferentes formatos, instalar los paneles fotovoltaicos en los edificios públicos, aprovechar los fondos europeos, fomentar las comunidades energéticas, comunidades de producción de energía renovable, fotovoltaica, etcétera, y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la implantación de energías renovables. Esta es la Comisión de Energía y la Comisión de Movilidad. Nos vimos, o sea que como estaba relacionado también, movilidad, energía, agua, son cuestiones que están muy vinculadas, pues lo dividimos como en dos aspectos. En un lado, las conclusiones a nivel insular, entre otras, hablaban de la planificación insular de la movilidad y facilitar la intermodalidad. Es decir, que alguien pueda coger una guagua, llegar a un punto y coger una bicicleta eléctrica para llegar al destino, ¿no? Entonces, pues, fomentar eso, además de una planificación de la movilidad a nivel insular. Utilizar los fondos Next Generation para el Plan Insular de Movilidad, insularizar el servicio del taxi y facilitar la renovación de la flota hacia vehículos sostenibles, mantener en perfecto estado las plataformas de acceso a las guaguas para las personas con movilidad reducida, insertar el Plan Insular de Movilidad y los planes municipales en un modelo de isla y vincularlo a la planificación energética y a un modelo de contención del parque móvil, y realizar campañas de sensibilización e implicar a la ciudadanía en las planificaciones y acciones que se realicen a nivel insular. Por otro lado, a nivel municipal, relacionado con la movilidad, se comentaba el hecho de cómo Argana, que es el barrio más alejado de Arrecife, pues se pedía facilitar también la movilidad con el transporte público, que a ciertas horas pues cuesta desplazarse, ¿no? A las 6 de la mañana, quien vaya a coger una guagua pues tiene que bajar al intercambiador o a la estación, ¿no? En el ámbito planificar también, en el ámbito municipal, estudiar y planificar el nudo de Argana y su posible soterramiento, así como la movilidad dentro de los barrios de Arrecife, habilitar un carril bus en Arrecife, lo posible, y carriles bicis con puntos de carga y de intermovilidad. Crear un bono único para el transporte a nivel insular. Y, por último, realizar o implantar ordenanzas municipales dentro del Plan Insular de Movilidad. Estas son las conclusiones a las que se llegaron en las dos comisiones. Gracias. Bueno, pues ahora invitamos a que haya intervenciones desde el público. José Valle, aquí el presidente de la Cámara, pues quizás sería bueno que se sentara en la mesa, porque también ha dado muestras de que la nueva Cámara de Comercio, desde luego, sí es impulsora de este tipo de cambio. Hay más personas aquí y yo sé que han venido empresarios, como está ahí Javier, está David, y hay más personas que ahora mismo no veo, pero que sé que están aquí. Entonces yo os pido por favor que intervengáis. Es muy importante que haya un diálogo de lo que haya que inventarse en la isla, o a lo mejor solo copiarlo porque se está haciendo fuera. Hay modelos de negocio que no se hacen en esta isla y sí se hacen fuera. Por tanto, hay oportunidades, sigo pensando en oportunidades que hay aquí para invertir o para aprovechar un techo que tengas disponible, etcétera, etcétera. Si alguien quiere coger la voz, o José Valle de Rentú, por favor. Bueno, buenas tardes, Jorge. Estoy encantado de escucharte. Creo que la línea en la que has planteado pues, este nuevo modelo, que lógicamente pues, tenemos que estar, que creo que lo tenemos que acelerar y que estoy totalmente de acuerdo contigo en el que hay que desde todas las instituciones, tanto público como privado, pues tenemos una tarea importante en cambiar nuestro modelo energético y sobre todo orientar nuestra isla a lo que puede ser
ser un gran laboratorio y un gran territorio en sostenibilidad, ¿no? Te he escuchado atentamente lo que nos está pasando ahora mismo con la crisis en Ucrania, que lo que ha puesto en evidencia es la alta dependencia que tenemos de países que no juegan las mismas reglas de juego que nosotros, y eso pues nos ha desregulado todo lo que ha sido nuestro modelo social, porque al final la energía no solo afecta al contribuyente, sino a los modelos empresariales, a los modelos productivos, y estamos teniendo problemas importantes y además problemas que los tenemos que solucionar, que posiblemente ya los podríamos haber tenido o podíamos haber tenido un gran avance en la solución, pero que ahora pues vamos a tener que correr en las prácticas que un poco comentaba. Yo si quieres, por empezar, estuve en Islandia hace unos 3 meses en una misión de la Cámara de Comercio, y uno de los objetivos que me gustó fue, primero, ver el mix que tenían en este país sobre la energía. Es decir, tienen el 85% de la energía que utilizan es energía renovable, el 15% en este caso fósil, y estuve visitando una central geotérmica. Y te quería preguntar cómo ves la posibilidad, que como técnico pues posiblemente tengas mucha más información, en que Lanzarote también se pueda convertir en un referente, y si hay posibilidad dentro de los estudios que de alguna manera pues has podido compartir o desarrollar. Gracias. Mira, la geotermia, hablamos de 2 tipos de geotermia, porque en Islandia lo que hay básicamente es geotermia que llamamos de alta entalpía, es decir, geotermia que saca vapor a muy alta temperatura, por encima de los 200 grados, y esto lo que permite es pues, mover una turbina y producir electricidad. Eso es la geotermia de alta entalpía, la que se utiliza en todas clases en Islandia, ¿no? Y que tienen geotermia natural por las condiciones geológicas que tienen allí, ¿no? Aquí es posible que también, en algunas zonas, ¿no? Se ha analizado el potencial geotérmico de la isla, pero nunca llegan a realizarse, o sea, no llegamos nunca al nivel de fases de demostración, ¿no? Hay algo, llamémoslo así, a nivel académico. ¿Vale? Algo más de nivel académico, alguna empresa, alguna consultora que ha venido y ha dicho que sí, que hay potencial, que se podría utilizar, un tipo de geotermia muy especial, pues en fin, en algunas de las zonas de la isla, etcétera, ¿no? Esto todos sabemos, ¿no? De que aquí abajo, en algunas zonas, hay una alta temperatura, ¿no? Pero hay que ver si eso es aprovechable. Lo que seguro que es aprovechable es la geotermia de baja entalpía. Es decir, la que yo citaba antes, que se utiliza para mover una bomba de calor, y para lo que se hace es intercambiar calor con el subsuelo, ¿vale? Para climatizar un espacio cerrado. Esto seguro 100%, y además aquí hay gente muy buena haciendo geotermia hace muchos años, que sabe mucho y que lo sabe hacer. Y hay ejemplos notables en esta isla, lo que pasa es que son poco conocidos, pero los hay, de edificios funcionando aquí. Por tanto, yo lo que diría es, ¿se puede cambiar el modelo eléctrico de esta isla geotermia? Puede ser, no está tan claro que sea rentable como lo es en Islandia. Pero ¿se puede utilizar la geotermia para otros usos? Sin duda, sin duda. Pero lo que pasa es que en esta isla, con la eólica y con la fotovoltaica, ya demostramos aquí que eólica más fotovoltaica más baterías, sin necesidad de conexión con Gran Canaria. Si encima, como parece ser, finalmente Gran Canaria tiene en funcionamiento Chira-Soria y se conecta a través de Fuerteventura, con Fuerteventura y Lanzarote, mucho más, se podía ampliamente superar el 50% de renovables, y estamos en el 20%. Entonces, yo lo que pediría es ser prácticos. O sea, está escuchando atentamente también las conclusiones, ¿no? Y me parece que de esas conclusiones yo separaría las que son muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos aquí, ya que estás en la Cámara, la propia Cámara tenía una oficina, que no sé si sigue existiendo, para agilizar la tramitación de las instalaciones fotovoltaicas. Eso me parece esencial, porque es muy práctico. Lo que no sé si la gente lo conoce en la isla, pero es esencial que la gente sepa que mover papeles, por cierto, cuando habláis de las comunidades energéticas de energía, el principal problema es mover papeles de esas comunidades. Esto fue una conversación que tuve con la Secretaria de Estado de Energía la semana pasada sobre esto, precisamente, porque le dije, mira, Sara, tenemos un déjà vu de lo que pasaba antes de 2017 con el impuesto al sol en las instalaciones fotovoltaicas individuales, en lo que está pasando en las instalaciones colectivas, en las comunidades energéticas, porque las distribuidoras están poniendo una traba detrás de otra para poner esto. Esto lo resolvimos, en la época en la que yo iba al Congreso de los Diputados, lo resolvimos con una ley que eliminó todas estas trabas cambiando la ley del sector eléctrico en el ámbito del autoconsumo individual, pero no existe en el ámbito del autoconsumo colectivo.
Entonces, es verdad que aquí hay problemas notables a la hora de poner eso. Y ahí hace falta que la administración dé un paso y lo resuelva. ¿Vale? Y creo que ahí es donde sí que se pueden, o bien desde el ámbito público, o bien desde el ámbito privado o mixto, se pueden hacer muchas cosas para mejorar la situación. Por tanto, en resumen, se pueden hacer cosas parecidas en Islandia en cuanto a llegar al 85% de renovables, sin duda. En cuanto a que sea geotermia tal pía, no creo, no lo tengo tan claro. Es posible que haya alguna oportunidad de hacer geotermia, pero el problema es que la gente que quiere hacer geotermia quiere que garanticen un precio de la electricidad a largo plazo que en este momento el sistema no está dispuesto a ofrecer. Y por tanto es un tema difícil de que salga por sí solo en los próximos años. Pues con respecto a lo que acabas de comentar, y tengo que agradecer a la consejera Ariagona, hemos vuelto a poner en marcha, ya está, de hecho lo tenemos funcionando, y tenemos la ventanilla de energías renovables, que no solamente asesoramos, sino que también ejecutamos, y eso creo que es es una herramienta que, bueno, incluso estábamos comentando de que vamos a cerrar una presentación un poco para que la ciudadanía conozca que lógicamente pues es una herramienta magnífica. Y voy a también hacer en el tema de movilidad estoy contigo. De hecho, cuando comentabas lo del principal Rentacar, lo he comentado con ellos y me decían que, claro, que tenían un problema de que incluso solían alquilar coches eléctricos y los tenían que ir a buscar con una grúa porque el propio usuario, independientemente de que no sepa dónde están los puntos, creo que también tenemos que mejorar en montar una red de puntos importante en lo que es nuestra isla, ¿no? Después chocamos porque los puntos son ordenanzas de cada ayuntamiento y creo que ahí deberíamos de trabajar en poder desarrollar no solamente el fomentar el uso, sino también lo que es el que de alguna manera pues estos vehículos se puedan cargar de una manera fácil y que no sea un problema para el contribuyente. Y ya a lo mejor yo por terminar, pues también hago un llamamiento a que tanto las administraciones públicas deberían de fomentar pues con vehículos, pues con las guaguas eléctricas. Es decir, creo que se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo, que vamos introduciendo de alguna manera el vehículo eléctrico, pero estoy contigo que solamente se está viendo el coste de la adquisición y no se está viendo dos variables. Una es lo que al final lo terminas rentabilizando y la contribución que haces a la conversación, a poder de alguna manera conservar lo que es el medio, vamos. Permite que te diga otra cosa. En el caso de las administraciones públicas, el tema ejemplarizante es esencial. O sea, yo, por ejemplo, decís antes ahora, ¿no? Lo de Argana y tal, yo también lo llevo escuchando muchos años, ¿vale? No sé, la verdad es que siempre me he preguntado la ordenación urbanística de Argana, quién la hizo, cómo se hizo, ¿no? Porque parece que aquello es una especie de territorio salvaje. Siempre me da esa impresión, por lo menos digo desde fuera, ¿no? Esa impresión. Pero es esencial ahí que la administración ahí tiene que jugar un papel de efectivamente, lo que, por ejemplo, que estabas diciendo de hacer el mapa de puntos de carga, de establecer, hablar con los ayuntamientos. Yo esto lo he vivido aquí. Se puede hablar, no son tantos ayuntamientos, si no recuerdo mal eran 7, ¿no? O sea, es decir, no es tan difícil poner de acuerdo a 8 personas, de verdad, no es tan difícil. No lo es, de verdad que no. No, ese es el problema, que lo que pasa es que no hay una concienciación seria del problema al que nos enfrentamos. Y entonces vemos cosas que desde aquí os parecen un mundo, porque esos partidos que están enfrentados y que allí eso nunca se van a hablar, porque además con el Cabildo no se hablan, porque tienen un problema político, etcétera, y son de otro partido, y entonces le han puesto una moción de censura, etcétera. Todas esas cosas, de verdad, son nimiedades. De verdad que sí, que son nimiedades. Lo que pasa es que hay que tener altura de miras. Y hay que ver realmente cuál es el problema. Entonces, de verdad, si eso lo que está impidiendo es que la gente instale paneles solares en su casa porque hay una ordenanza que les dice que tiene que pasar por no sé cuántitos trámites para poner paneles solares, o está impidiendo que haya una red de punto de carga común donde todo el mundo sepa con un coche eléctrico dónde empezar, pues entonces tenemos un problema. Entonces, la ejemplaridad ahí, y termino con esto, Quino, es esencial, porque si los turistas ven que aquí la gente, cuando se mueve efectivamente, resulta que se mueve en vehículos compartidos eléctricos, los turistas van a utilizar mucho más fácilmente el vehículo eléctrico.
Si evidentemente lo que ven los turistas es que la gente de aquí se mueve, pues eso, pues en la guagua lo que tiene es el tubo de escape, pues los turistas piensan que esto es pues del siglo XIX, la diligencia. Me comentan que efectivamente ya se están redactando los proyectos para ampliar la red de puntos de recarga en todos los centros turísticos del Cabildo, que merecen visita y desde luego aprovechas que comes o visitas lo que sea para cargar. O sea que yo creo que las dimensiones de la isla... Pero efectivamente también está aquí, por ejemplo, está Eduardo Espínola, que luego le daré la palabra si me lo permite, porque son propietarios de aparcamientos, de edificios de aparcamientos, y también los aparcamientos colectivos, vamos, múltiples, pues tendrá que reaccionar. Quiero darle la palabra a Javier Quintana, que me lo ha dicho, también por ahí me están pidiendo alguna palabra, y me gustaría que hablarais más. Es muy importante que tomemos conciencia de las oportunidades, sinceramente. Javier. Vale. Hola, buenas a todos, gracias. Qué peligro yo con un micro. Tómese una pastilla. Jorge, nada, muchísimas gracias. Te tenía mucha admiración y ahora te tengo más, porque pensaba que con el logotipo del Cabildo por detrás venías con un mensaje quizás diferente al que ha soltado, que me ha encantado. Básicamente, bueno, yo me llamo Javier, el que no me conozca, tengo una empresa de instalaciones de renovables y llevo muchos años peleando pues, con la administración por todo lo que has dicho. Coincido en muchos puntos, pero quizás otros, a lo mejor hay que enfocarlos siendo de forma local. Yo tengo un currículum ejemplar, el mío soy de Arrecife, estudié en Cerolo y poco más. Y salí a tirar el Lancelot medio, no tengo la sexta y ni nada de esto. Entonces, mi ilusión es que los políticos escuchen. Y aquí algunas personas que tienen quizás poder de decisión, sobre todo la parte medioambiental, reaccionen. Porque creo que hay un miedo increíble por parte de muchos sectores y yo creo que es por desconocimiento técnico, como tú a lo mejor decías. El Cabildo, por un lado, creo que está haciendo cosas bien, no todo lo está haciendo mal, ha sacado algunas cosas, ni todos son los techos. Básicamente, por no enrollarme a nivel técnico, cuando hablamos del estudio de todos los techos de Lanzarote los podíamos utilizar para poner placas solares, se cae por sí solo. Y doy 4 argumentos. Una persona que tiene una nave en Lanzarote no es una nave industrial. Ya lo comentaba el otro día, es una nave de logística, tiene un torito elevador, 4 luces y un ordenador. Entonces, invertir en autoconsumo, el decreto 244, significa que el retorno de inversión de esos 2.000 metros de nave va a usar 10 kilovatios como mucho, con lo cual ese hombre no va a poner más placas solares. Los hoteles tienen una gran demanda energética, pero tienen un skyline, una cubierta muy pequeña, con lo cual no pueden poner. Después nos vamos a los edificios de oficinas, que a las 3 de la tarde todo el mundo está en su casa y el consumo baja de forma brusca. Y después están esas cubiertas que son de alquiler, que si yo tengo una casa y se la alquilo a un tercero, ni el que está en la casa pone las placas, ni yo se las voy a poner. Entonces empezamos a hacer una criba de techo, nos quedamos con que el impulso, que no lo descarto, a nivel residencial tiene que ser importante, pero tiene que haber un impulso mayor a nivel de instalaciones grandes en suelo, porque la gran demanda en la isla viene de los hoteles, y los hoteles, te pones a analizar todos los hoteles que hay, por diseño, por estructura, no le caben las cubiertas. Las viviendas hay que ponerlas, hay una oportunidad grandísima de negocio, pero nos quedamos siempre a la cola porque va creciendo y nunca llegamos. Con respecto a lo que decía antes, coño, ¿por qué no ponen placas en aeropuertos que no se ven? En el aeropuerto hay 800 kilovatios, que son en torno a 1 hectárea, porque además lo pusieron con inclinación peninsular y desarrollaron el espacio, como 800 kilovatios, pegado al aeropuerto, a 100 metros de la carretera, y de aquí hay muy pocos que lo han visto, con lo cual ese impacto visual tan alarmante, que es lo que quiero que escuchen, no es tal, porque entre la gasolinera CPL y Matagorda, hay a mano derecha, dirección Arrecife, hay 1 hectárea de placas solares, y con la suerte de que las placas son medias negras, se llenan de tierra, quedan muy mimetizadas a 150 metros, y tú viniste en avión y no las viste, y estamos hablando de 1 hectárea. Entonces, a lo que voy es que no tiene tan impacto visual. Y después la propia geografía de la isla va a impedir las locuras. Me explico. Yo el otro día salí en la tele y digo, voy a ver qué dice las noticias, voy a ver qué comentarios, y ponen abajo, llenemos Famara y Timanfaya de placas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, ¿quién va a invertir un duro en Timanfaya cuando no pasa un cable? Una planta de 1, 2, 3, 4, 5, 10 megavatios no pasa un cable por Timanfaya, con lo cual la evacuación de la propia, digamos, estructura eléctrica de la isla va a impedir que se coloquen placas en Timanfaya, a lo loco en Aría, porque no pasa una línea. Las propias redes pasan por una zona, si lo estudias, de poca, digamos, interés arquitectónico. Porque otro tema es el tema de los techos. Decimos, oye, vamos a llenar los techos de placas. Yo estoy viendo muchos techos. Lanzarote es muy conocida por su arquitectura, no solo por las aéreas. Entonces esas casitas que vemos en Teguise, esto me preocupa decirlo, voy a hacer que algún iluminado diga, es verdad, tenemos que regular esto, súper normativa, y vengan los de patrimonio y nos tiren todo esto abajo. Entonces, lo digo con la boca chica, que tampoco podemos poner kits peninsulares que vienen con una inclinación de 30 y pico grados, doble vela,
que estamos hablando que es un cartel luminoso como en Las Vegas, de unas placas solares, porque también afea la arquitectura de Lanzarote, que eso también creo que es importante decirlo. Vas a un pueblecito como Aria, ¿y qué es más feo? ¿Ver Aria lleno de placas a 35 grados? ¿O vemos a lo mejor un territorio de la isla, a ver, que en Aria las ponga, evidentemente, con una inclinación? O sea, que la ordenanza de las cubiertas también deberíamos, por arquitectura, regular. También tenemos que aprovechar las subvenciones, que hay un chorro de subvenciones ahora, y el momento es ahora, no más adelante. No me quiero olvidar mucho, pero sobre todo lo que más me gustó que dijiste es que tenemos que tirar por el suelo. Y es lo que el Cabildo a lo mejor y las organizaciones tienen esa mentalidad de no vamos a montar en suelo. Lanzarote tiene 855 kilómetros cuadrados. Si llenamos Lanzarote de placas, son 85.000 megavatios. Lanzarote solo consume unos 250 megavatios porque está conectada a Fuerteventura. Jamás vamos a llenar Lanzarote de placas. Le daremos corriente a media España. Entonces, hay que buscar unas zonas delimitadas, interesantes, aprobadas por todos. Y ahora voy a lanzar una lanza a favor del Cabildo. El Cabildo está haciendo algunos movimientos como autoconsumo en lugares que no hay techo, pero quizás a lo mejor tiene que ser un poquito más ambicioso. Y después también quiere un poco que no venga un inversor en esa planta de Argana, que el otro día decía, oye, 14 millones de euros de inversión en Argana. Todos sabemos que las placas vienen de donde vienen, de los chinos o de países alemanes, que al final de esos 14 millones, 12 millones se van a quedar fuera de la isla. Solo van a entrar a lo mejor 1 millón y después el negocio inducido. Entonces el Cabildo intenta generar que la energía, a la vez que se pasa de una mano a otra, se democratice. No queremos pasar de una gran empresa de energía a una empresa renovable de energía grande, sino que se distribuya. Por eso es lo interesante de las cubiertas. A lo que voy es que el Cabildo está intentando frenar por diferentes motivos, o por lo que yo he hablado con Aragona, o estas locuras a nivel económico y a nivel ambiental, pero es que tenemos que regular ya. Me callo ya. Creo que lo que tenemos simplemente que Lanzarote es, a nivel de fotovoltaica, regular. Y con respecto a la movilidad eléctrica, doy otra pequeña, que lo he comentado con José Valle en varias ocasiones. El problema que tenemos en Lanzarote, no ves un puñetero punto de recarga porque no se puede poner. O sea, en Lanzarote, si tú vas a cualquier ayuntamiento a pedir un punto de recarga, no hay legislación. Y te dicen, ¿qué vas a poner? ¿Un palo a la calle? Un palo, hay que hacer una zanja, ¿no? Licencia de obra. ¿O vas a dejarlo ahí fijo el palo ese? Ocupación de vía pública. ¿Dónde vamos? Bueno, licencia de obra, por obra, pano en el suelo. Eso es como las terrazas de los bares, ¿no? Venga, pues, que pida ocupación de vía pública. Y después quieres un vado, pues que pida el vado. Entonces, tienes que ir a 3 sitios a pelearte para poner un punto de recarga. Puerto del Carmen maneja la mayor movilidad eléctrica de la isla, sin duda, Puerto del Carmen. Y Puerto del Carmen, todo el mundo ha ido a aparcar a Puerto del Carmen aquí, ¿no? No aparca rápido. Tienes que dar, porque no hay parking. Entonces, no tenemos hoteles resort, como en Sudamérica, que tienen 1000 plazas de parking. Tenemos un problema que el tío llega a un complejo de apartamentos y no tiene aparcamiento. Entonces, lo que tiene que hacer es facilitar una ordenanza única, que en el ayuntamiento, además ya le he prestado una. Hay 1000 sitios en el mundo que ya han resuelto el problema de Lanzarote, solo tenemos que copiarlo. Cogemos ese modelo, lo pegamos y decimos, oye, una ventanilla única en el ayuntamiento y el apartamento, que es todo Puerto del Carmen, que quiera poner un punto de recarga, con un solo trámite, en un solo lugar, en un acto, en 15 a 20 días está pintando su plaza. Así tendremos miles de puntos de recarga. Porque con todo el perdón, con los 3 puntos de recarga que han puesto los centros turísticos, con el estudio que es una empresa que tienen que ser 20.000 en la isla en los próximos 10 años, imagínate de 3 a 20.000 lo que falta. Me callo, muchas gracias. Gracias por tu aportación, ¿no? Sin duda muy interesante de lo que estáis haciendo realmente aquí en la isla, ¿no? Totalmente de acuerdo en que hay que intentar promover proyectos locales, empezando por el final, pero no de acuerdo en que los 12, 13 millones se vayan a China, porque se están yendo 100 millones cada año en comprar fuel. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y eso se está yendo también fuera. Entonces, lo de no comprar a los chinos, porque lo vamos a hacer aquí, no. ¿Hay alguien que vaya a poner 12 millones aquí y vaya a fabricar aquí paneles? Bien. Bien, pues entonces, perfecto. Prioricemos eso. Eso sabes que además dentro de los fondos Next Generation se pueden priorizar con criterios de local, de aportación local, para que salgan esos proyectos más rentables que los otros. Ya, sí, lo sé. Eso pasa en todo el país. Eso está pasando en todo el país.
Fíjate si lo sé, que es lo que decía antes, que la semana pasada estuve hablando con la Secretaría de Estado específicamente de esto y de cómo cambiarlo, porque hay que cambiar la legislación para que esto deje de ocurrir. O sea, esto es completamente cierto. Ahora, también te voy a contar una cosa, déjame que te cuente también de mi experiencia personal, como en este caso también como empresario. Nosotros sacamos una cosa en el mes de abril que se llama la batería virtual, y que lo que hace es que permite compensar los excedentes fotovoltaicos que tienes en algunos momentos con otros momentos, ¿vale? Y ha roto completamente el mercado en la península, ¿eh? Es una revolución en el ámbito fotovoltaico. ¿Por qué te digo esto? Porque permíteme que te diga que la visión de que inicial, donde has empezado diciendo, bueno, es que en algunos sitios, por ejemplo, en algunas naves hay espacio, pero el consumo debajo no es suficiente, ¿vale? Esto se está acabando. Se está acabando porque lo que ocurre es que esa nave puede producir electricidad para otras muchas cosas, ¿vale? No necesariamente para su consumo allí, ¿vale? Ten en cuenta, es verdad que el autoconsumo colectivo está limitado, pero sabes que ahora ya se ha comprometido la vicepresidenta esta semana a ampliar el radio a 2 kilómetros, el radio de lo que se considera autoconsumo, es decir, cualquier usuario que estuviera a menos de 2 kilómetros tendría las mismas ventajas que lo que existe ahí, que si estuviera debajo, ¿vale? Y en segundo lugar, tiene ya herramientas regulatorias como son estas, por ejemplo, y herramientas económicas como la batería virtual, que lo que permite es compensar. No, depende. Esto ya depende de cada una de las compañías. Pero lo que te quiero, a ver, nosotros, ¿por qué te digo que ha sido rupturista? Porque si la gente antes, por ejemplo, se ponía típica casa, es muy habitual en la península, ¿no? Tener una casa en la ciudad, un piso en la ciudad y una casa en una segunda residencia, ¿no? Bien, la segunda residencia tiene un tejado y es más fácil poner un panel solar. ¿Vale? Lo que hemos visto es que después de sacar nosotros en abril la batería virtual, lo que está haciendo la gente es sobredimensionar las instalaciones del campo, de las casas de los pueblos, para compensar lo que no pueden hacer, como dices, por todos los problemas que hay de poner de acuerdo a la comunidad, de, por ejemplo, un piso en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Eso es lo que está ocurriendo. Y no están a 2 kilómetros, están a mucho más de 2 kilómetros. Y estamos viendo que instalaciones que antes se hacían con 5 kilovatios ahora se están haciendo con 8 kilovatios. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es aprovechar los excedentes que tienen en verano en esa casa del pueblo, ¿vale? Los están aprovechando para disminuir la factura de la luz de la ciudad, ¿vale? Y esto, evidentemente, luego hay precios, y los precios dependen mucho del mercado, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que a la gente... Fíjate si estoy de acuerdo. Fíjate que si estoy de acuerdo que esta semana he rechazado. Gracias. Mira, fíjate si estoy de acuerdo que esta misma semana he rechazado un acuerdo con un instalador precisamente por eso. Porque he visto que lo que ofrecían eran, lo que dices, precios de guerra a la gente para venderle la moto. Esto no es razonable. O sea, nosotros hacemos un análisis horario y tenemos un simulador donde se puede subir y bajar el precio de referencia y se puede utilizar el precio del último año o el precio medio de los últimos 10 años o lo que tú quieras, ¿vale? Para ver realmente la rentabilidad. Pero sí te digo una cosa, aunque no es lineal, porque no es directamente lineal, pero si ahora es verdad que los excedentes en este mes se están pagando en torno a 12 céntimos más o menos el kilovatio hora, ¿vale?
Sí, el precio de compra está ligeramente por encima de los 20, ¿vale? En este mes ahora, en noviembre, lo que llamamos en los 10 días que llamamos de noviembre. El precio habitual es de 10, no de 22, el precio de compra. O sea, lo que te quiero decir es que cuando baje el precio del excedente, también bajará el precio de compra, ¿vale? Y es verdad que llegará un momento donde lo que ocurre es que el excedente en España en general valdrá prácticamente cero, ¿vale? Porque haya tanta energía fotovoltaica que la energía a mediodía sea casi gratis. Y ahí es donde entra la batería física. Ahí es donde efectivamente entra la batería física, ¿vale? Pero cuidado que lo de la batería virtual y la batería física al final son formas de optimizar, no necesariamente excluyentes, ¿eh? El otro día, fíjate, os voy a contar una anécdota muy corta. Mis padres tienen en una casa del pueblo, en Ciudad Real, tienen una instalación fotovoltaica desde hace años que le pusimos nosotros y ahora, este verano, hemos puesto unas baterías. Y pues imaginaos que allí en el pueblo soy un poco, pues digamos que una persona conocida y cuando llego allí pues todo el mundo sabe a qué me dedico y que salgo en la tele, etcétera, en el bar del pueblo y demás. Bueno, pues el otro día viene una señora, pasa por allí y le dice a mi madre: pero tú, ¿para qué te pones la batería física? ¿No sabes que ahora está la batería virtual? ¿No? Entonces, mi madre le hacía los ojos chiribitas, porque claro, se había extendido en el pueblo el tema de la batería virtual y que parecía que sustituía a la batería física. No. La batería física tiene un ciclo básicamente diario y la batería virtual tiene un ciclo básicamente estacional, ¿vale? Y son distintas. Dependiendo del tipo de usuario que tengas, puedes necesitar un ciclo diario, un ciclo estacional o los dos. Hay gente que necesita los dos, ¿vale? Y es verdad que a lo mejor la situación hoy no es la misma que dentro de 10 años. Que la recomendación sea distinta hoy que dentro de 10 años. Pero a lo que yo quería llevarte antes es a la reflexión de ampliemos la visión de que en ese tejado, como no hay consumo debajo, no tiene sentido instalar paneles. Ese es donde yo quería. Porque hay herramientas, entre otras la batería física y la batería virtual, que te permiten maximizar el retorno de eso. Aunque, por supuesto, entre otras, es absolutamente fundamental desarrollar adecuadamente el autoconsumo colectivo para poder vender esa energía a 2 kilómetros alrededor. Y en eso es en lo que estamos. En eso es en lo que estamos ahora mismo, para facilitarlo. Sí, sí. Hola, yo también, otro Javier. Hace poco me acabo de jubilar en el Ayuntamiento de Tías y curiosamente últimamente me estaban llegando algunas solicitudes con informe de compatibilidad de instalaciones de paneles solares en suelo rústico de protegido, de alguna forma, ¿no? Era el primer informe que tenía que hacer yo. Curiosamente eran de energéticas, o sea, que era energética de petróleo. Y ahora se quieren meter con las fotovoltaicas, ¿no? Bueno, entonces me llamaba la atención, independientemente de las cuestiones que tengo que analizar, técnicos, sí o no sí, cumple o no cumple el plan general, y esto a quién corresponde la iniciativa de petición, si al particular o al particular a través del cabildo, con el departamento correspondiente, etcétera, etcétera. Me llamaba la atención de que en suelos rústicos, que además tienen una visibilidad muy grande, colocar una superficie era importante, una superficie de varias hectáreas, 5, 6 o 7 hectáreas o hasta 10 hectáreas, ¿no? Al lado de una carretera muy próxima, muy visible, camino, no carretera, camino, en fin. Entonces me parecía, digo, bueno, ¿y por qué esto? Porque vamos, yo pienso como a lo fácil. Creo que hay otro mucho suelo en Lanzarote donde se puede aprovechar ahí y además se puede potenciar como aparcamiento en carretera, un aparcamiento de un terreno que sea evidentemente cercano a una carretera, incluso para los propios turistas y para donde se puedan poner un campo de placa fotovoltaica o en suelo ya previamente degradado, como son las escombreras, que tenemos muchas hectáreas de escombreras ya aquí, y esas hectáreas se pueden cubrir de paneles solares y estarían casi mejor cubiertas de paneles solares que no de grava vieja o, en fin, que no son grava, que son residuos de construcción. Entonces, creo que en definitiva falta un poco un análisis más sosegado entre la administración por una parte y por otra parte las sociedades, porque ya esto es unas sociedades que quieran poner esos grandes paneles para decir, bueno, vamos a estudiar de qué forma podemos impactar lo menos posible y sí facilitar. Hay muchas carreteras que en sus márgenes se pueden poner, ¿por qué no? Los márgenes se pueden poner a modo de cortaviento, unos paneles siempre bien orientados, etcétera, etcétera, y que al lado de la carretera haya unos paneles, 2 filas de paneles en la zona industrial o en otro tipo de zona, pues no creo que afecte. En fin, yo soy
pienso de una forma personal, después habrá que matizarlo muchas veces, ¿no? Y todo esto me lleva a que hay que evitar lo fácil y lo rápido por una, no sé, por una inercia de tipo mundial, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y contestando a Javier, en mi mismo puesto sí que he informado a lo largo de estos últimos años varios puntos del orden de 6, 7, 8 o 10 puntos de recarga de automóviles eléctricos en Puerto del Carmen. Yo he pasado por esos mismos sitios y no hay ni uno. ¿Por qué? Pues no lo sé. También de eléctrica, o sea, también de energética muchas veces esos puntos. Pero no lo sé por qué no lo ponen. Déjame solamente apostillar algo, que yo estoy completamente de acuerdo, pero poneros de acuerdo de donde los queréis. Los parques solares me refiero. Si yo estoy 100% de acuerdo de que hay que organizar el territorio, 100%. Pero lo que no vale, insisto, es mientras nos ponemos de acuerdo, seguimos quemando fuel en Punta Grande. Esto es lo que yo creo que hay que poner encima de la mesa. Insisto, lo de los 100 millones de euros anuales y ya está. Y entonces ahora ponemos los 100 millones y decimos, a ver, ¿dónde los vamos a poner? Porque cada día que pasa nos estamos gastando 300.000 euros en fuel. Y entonces vamos a ver qué hacemos con esto. Y llegar a un acuerdo entre vosotros. Si es una cuestión, yo creo que además la reserva aquí, que es un elemento, tenéis una suerte enorme, porque la reserva de biosfera es un elemento vertebrador de la isla que goza de la confianza en general de todo tipo de actores de la isla. No voy a decir de todo el mundo, pero sí una confianza generalizada. Y por tanto, lo tenéis fácil. Yo de verdad, Ana, no mires de lado. Yo creo que aquí, en esto en particular, la reserva tiene un papel fundamental. Porque si alguien puede poner de acuerdo a actores tan diversos como lo que hay en esta isla para que se establezcan unas zonas de dónde colocar paneles solares, es la reserva de biosfera. Sí, sí. Sí, buenas noches. ¿Se me oye sin micrófono? No, usa el micrófono porque se está retransmitiendo, por favor. Estará funcionando. Muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la información a don Jorge y a don José Valle, que deseaba conocerle desde hace tiempo, incluso le pedí alguna hora para visitarle. Bien, estaba echando en falta que nombrasen las baterías, pero las baterías resulta que son muchísimo más elevadas los precios, las tarifas, que lo que son los paneles solares. Tengo paneles solares desde hace algún tiempo. ¿De acuerdo? Todavía, hasta hace 2 días, no me repercutía a mi favor lo que es lo que abona la empresa de energía por uno de los casos que habéis nombrado aquí, digamos, el vender para que revierta a la red. Eso es una ventaja que tienen los paneles solares. ¿De acuerdo? Y lo que es el precio de la batería, ya digo, que valía tanto como los paneles solares o un poquito más. Entonces, la amortización a una persona que sea empresario dice, no, yo energía eléctrica de la red porque así no prospero en la vida. Bien. Otra cosa, habéis nombrado lo que es la inclinación de los paneles solares. Hace muchísimo tiempo, estoy hablando de experiencia personal, no del ego, que se entienda bien. Hace muchísimos años pregunté en una representación de coches qué pasaba al mecánico, qué pasaba con el coche eléctrico. Estoy hablando de hace 20 años, o que fue cuando se empezó a hablar del coche eléctrico. Bien, con los paneles solares también pregunté, pero en base al respeto de que mi propiedad es una casa rural emblemática ubicada en un lugar de paso que da carácter de identidad al pago, yo no puse los paneles solares porque se veían. Entonces, cuando ya me decidí, pues probablemente no estaban a 35 grados, pero pueden estar
un ángulo de 15. Entonces no se ven. Eso sí, que tengo que tener en cuenta las palmeras que dan sombra. Se miró eso para que afectase lo menos posible recibir los rayos solares. Lo mismo que para... Aquí ha nombrado los techos, pero una casa emblemática, una casa de aquí, hay que echarle de comer aparte, porque el peso de unos techos de madera de 100 años no es lo mismo que un techo de cemento y vigas. Eso también hay que contar. Aquí ha habido un señor que ha hablado de las guaguas. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Tengo ahora mismo una huésped, que digamos que está muy desconsolada porque le ha tocado también que ha habido desviación del itinerario normal de guaguas, ha invertido mucho tiempo en esperar las guaguas. Es un punto que para nuestro negocio y no perder lo que es reserva de la biosfera, porque llevamos ese camino, ¿de acuerdo? Porque nos van a adelantar por la derecha, por la izquierda y por el centro. Bien, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque también dejé de usar el coche y iba a Arrecife en bicicleta. Venía aquí en bicicleta. Y dejé de usar la guagua cuando, en el año 2019, vino a visitarnos el inseparable COVID-19. ¿De acuerdo? Sí, puedo continuar porque soy un pensionista activo PYME, que precisamente hoy los medios de comunicación han puesto en boga, bueno, en oídos nuestros, que se van a reducir las pensiones, que depende si son 2 meses, 2 años más, se sube. Entonces, siempre adelantado. ¿Por qué? No lo sé. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Pues pasamos al siguiente, por favor. Yo simplemente, quizá me voy a desviar un poco, pero eran 2 cuestiones técnicas desde el punto de vista técnico. ¿Qué aplicación tendría el blockchain en la utilización de los tejados? Por ejemplo, la isla de Lanzarote, que sería donde mejor se camuflaría las placas solares. Esa es una pregunta que supongo que tú la tendrás bastante manida, porque yo creo que si se evoluciona en un sentido, también hay que evolucionar en otras tecnologías y aplicar otros sistemas. Y luego hay otra cosa en la movilidad, que es si se aumenta el parque eléctrico y se aumenta, por supuesto, se pasa de ese 20 a ese 60% de consumo de energía eléctrica que sustituye al petróleo y al gasoil, ¿tú crees que darían de sí las redes de distribución eléctrica que hay en la mayoría de los sitios? No digo solo en Lanzarote, porque eso es un problema que creo que sería general y que además daría empleo. Yo creo que sería la mayor generación de empleo el cambiar una buena red de distribución eléctrica para que no pase lo que con el agua, que las pérdidas sean casi mayores que la producción. Porque, claro, si tú pasas de un 40 a un 70%, las pérdidas aumentarían, el rendimiento bajaría y entonces habría que implementar y sería un gasto muy, muy importante, importantísimo, para renovar toda esa... ¿Tú crees que influiría muchísimo en la red de distribución o no? ¿O hay otras soluciones para los puestos de recarga y que la recarga de los coches no influya en esas redes de distribución? Sobre la segunda pregunta, empiezo por ahí. Está más que estudiado esto y, lógicamente, depende de cuándo se haga la carga. Es decir, si lo que se hace es que se hace la carga justo cuando uno llega a casa y está haciendo la cena, es cuando tenemos un problema. Estamos sobrecargando la red en el peor momento, pero en realidad lo que ocurre es que nuestra red de distribución y también la red de transporte está completamente infrautilizada. Y si se hace una carga inteligente, sobra. Mira, también hay que tener en cuenta la eficiencia del vehículo eléctrico. Ten en cuenta que es 3 veces más eficiente que un vehículo de combustión.
Quiere decir, energía primaria consume dividida entre 3 el consumo de energía, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de eliminar en torno a algo que ahora mismo es el 60% del consumo, ¿vale?, se transforma en el 20% de electricidad, ¿vale? Es decir, duplica el tamaño del sector eléctrico, pero no lo multiplica por 4 ni por 5. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir es, claro, depende de cuándo se haga y cómo se haga, pero se puede hacer bien. En referente al blockchain hay muchísimos proyectos en marcha. Yo estoy participando en uno que se llama EnviroScale, que tiene que ver con la certificación del origen renovable de la energía. Porque lo que estamos haciendo es ir ya a un nivel donde la gente, estamos observando que los clientes no les basta con que les vendas energía verde, a muchos de ellos, certificada, sino que además quieren saber de dónde sale. Esto que estabais hablando de las grandes plantas, de que hay algunas plantas más sostenibles, etcétera, pues ya hay proyectos reales, uno de ellos este en el que estoy participando, que lo que hace a través de la tecnología blockchain es certificar cada kilovatio hora que sale, de dónde sale, qué planta, digamos que tiene una etiqueta de cuál ha sido la planta, y esa planta a su vez tiene unos indicadores de sostenibilidad, que no son solamente renovables, sino cómo se ha hecho, cómo de integrada está, cómo de participación local ha tenido, ¿vale? Por ejemplo, esos son indicadores que favorecen el peso, digamos, de esto, ¿no? Eso al final se transforma en unos puntos que se llaman ENVIs, y esos ENVIs lo que hacen es que efectivamente calificas energía respecto de otra. Entonces, se va por ahí, ¿eh? La semana pasada, no, la anterior, estuve viendo otro proyecto de otra gente que lo que está, precisamente para instaladores solares, lo que están haciendo es ponen un dispositivo dentro de la instalación solar, la certifican con blockchain y luego lo que permiten es que eso aparezca en un portal donde la gente de momento está intercambiando lo que es su energía certificada, ¿no? Eso daría muchísima seguridad al que produce un poco más de lo que consume y le devuelve, digamos, controlaría mucho más y daría más seguridad al productor consumidor. Bueno, yo creo que eso lo que hace es que democratiza la certificación. O sea, que en lugar de basarnos solo ahora en el contador eléctrico que tiene una compañía y que es la que dice cuándo se ha producido y cómo, esto pasa a ser parte de la comunidad. Y es la propia comunidad la que certifica que este señor efectivamente en su casa ha puesto unos paneles y está produciendo tanto. Y eso vale para lo que sea, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, yo citaba antes nuestra batería virtual, hay gente que está transformando eso en cheques de Amazon. ¿Vale? Y luego ya eso uno compra lo que sea, ¿no? Con esto. Pero bueno, quiero decir, ahí hay un montón de modelos de negocio que tienen que ver luego ya con la posición de cada compañía. Pero sí que hay muchas cosas en línea que tienen que ver eso insisto, que la idea clave siempre es la misma. Que en lugar de, aquí es Endesa, ¿no?, de que en lugar de la compañía distribuidora sea la única, digamos, que tiene el poder de certificar cuánta energía ha salido de un sitio, que sea una cosa colectiva, el blockchain, la tecnología colectiva, que certifique que eso ha salido y además quién la ha sacado, con qué características se ha sacado esa energía, ¿no? Y bueno, ya digo, hay muchas cosas, lo que pasa es que son cosas generalmente estos de incubadoras, de I+D, etcétera, hay, digamos, pocas cosas todavía reales, comerciales, que realmente sean rompedoras a día de hoy, aunque hay muchas en proceso, muchas. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por su ponencia. Yo le voy a hacer una pregunta, me van a disculpar porque es que no tengo ningún tipo de formación y a lo mejor de científica le puede servir un poco, no sé, a lo mejor rara, ¿no? Aquí vivimos mucho el turismo y recibimos muchísimos de turistas que suelen venir en avión. De hecho, aquí, al ser también una isla, nos desplazamos mucho en avión entre islas. ¿Existe o se está trabajando en alguna movilidad que sea aérea, que sea un poco más sostenible? ¿Existe ahora de momento o es viable para su punto de vista? Gracias. Sí, yo hace años escribí un libro que se llama Dios Petróleo, vine aquí a presentarlo, por cierto. Y entre otras cosas se abordaba eso, el 100% de eliminación del petróleo y había un problema mucho más difícil a la hora de analizar la movilidad, que es en primer lugar la movilidad marítima, que también tiene mucho que ver con estas islas, y después la movilidad aérea, ¿no? Ahí la solución del motor eléctrico no es, o no parece que el motor con baterías sea una solución en ninguno de los dos casos, y principalmente, pero eso digamos que queda mucho más a futuro, no es una cosa a día de hoy de que se vean aviones comerciales con esto, salvo los de muy corta distancia, que eso sí se podría emplear aquí. En Finlandia, por ejemplo, hay compromisos, y en Noruega para hacer los vuelos locales que sean totalmente eléctricos en unos años, pero principalmente se basa en el hidrógeno.
¿vale? Esto daría para hablar mucho tiempo, pero precisamente con lo que hablábamos antes, ¿no? De esa gente que tiene exceso de espacio en su cubierta, ¿no? Puede hacer muchas cosas. Yo citaba la batería física, la batería virtual, bien, pues hay otra posibilidad. Aquí, entre otras, tendría que haber citado también la producción de agua, la desalación de agua, porque aquí habría posibilidades también de utilizar esto. Eso ya lo planteé yo hace tiempo. Lo que pasa es que eso requiere un rediseño de los depósitos de agua que hay en este momento, que no tienen capacidad en este momento, para poder almacenar más agua dulce cuando hay unos excedentes. Bien, pues lo que se trata, básicamente, el modelo de hidrógeno, de una forma muy resumida, es cuando tengamos excedentes renovables, y los vamos a tener, porque en España tenemos mucho sol y mucho viento y los vamos a tener, en vez de tirar esos excedentes, producimos hidrógeno. O sea, rompemos las moléculas de agua, del agua del mar, y generamos hidrógeno. Y ese hidrógeno después lo recombinamos para, de nuevo, producir energía. Entonces, todo eso es de lo que se está hablando. No sé si habéis oído, por ejemplo, la semana pasada, un gran proyecto de 10.000 millones de euros en España, de Maersk, la empresa más importante de contenedores marítimos del mundo, precisamente para esto, para alimentar con metanol, que sale del hidrógeno renovable, los barcos, y que puedan moverse a partir de metanol, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, o sea, toda la tecnología del hidrógeno, que ahora, digamos, está en fase de lanzamiento, esto sí ha salido en modelo experimental y está en fase de lanzamiento para conseguir bajar los costes, está un poco al nivel al que estaba la fotovoltaica hace 10 años, hace 15 años yo diría. Hace 15 años un panel fotovoltaico costaba 3 euros por vatio, ¿vale? Ahora cuesta menos de 0,3. Ha bajado el 90% de su precio en 15 años. Bien, pues esto es lo que está pasando ahora mismo con el hidrógeno. Ahora mismo hay un problema de rendimiento todavía del ciclo, hay un problema de costes de producción todavía, pero ojo, de costes de producción que se igualan a día de hoy con el gas a 200 euros. Como os he dicho antes, el gas llegó a estar en agosto en 340. ¿Vale? Bien, pues a día de hoy la tecnología de hidrógeno es competitiva con el gas a 200 euros, ¿no? Que este precio nos parecía una barbaridad hace un año y ahora lo hemos visto. Y lo hemos visto durante semanas. Por tanto, la respuesta es eso. La mayor parte de lo que es ya algo más que I+D, hay otras cosas que están en modo I+D, pero lo que es algo más que I+D y en lo que se está invirtiendo miles de millones de euros en este momento en el mundo es en que el transporte marítimo y el transporte aéreo se base en el hidrógeno renovable. Bien, antes se olvidé a Espinola que tenía la voz. Buenas tardes. Rápidamente, porque ya la hora ya es un poco tarde ya. Yo quería hacer rápidamente 3 apuntes. Primero, yo creo que la isla de Lanzarote necesita urgentemente y rápidamente y lo antes posible un plan insular, que el Cabildo haga el plan insular de energías alternativas. ¿Dónde se puede poner y dónde no? Porque no puede ser que esperemos a que venga un señor a poner una planta fotovoltaica en un sitio y no. Y bueno, la isla creo que tiene sitios, yo creo que la isla, la eólica, es un poco, la gente un poco más reacia por el impacto visual, pero la fotovoltaica creo que todos estamos de acuerdo, entonces hay que elegir la zona donde se puede poner. Por ejemplo, la zona de Guatiza, la zona del aeropuerto pegado a Ampliaro, hay varias zonas donde se puede poner, yo creo que debería de ser donde menos impacto visual tenga. Con respecto a la cubierta, yo soy partidario, porque además como empresario lo he comprobado y es muy rentable, no solamente ahora, sino antes ya lo era, sirve para dotar la RIT y tiene unas ventajas importantes, incluso ahora ya lo que te sobra también te lo pagan a un precio razonable. Creo que ahí habría que legislar de alguna forma para obligar al empresario, ayudarlo a que el negocio le funcione mejor, incluso a lo mejor pues ayudándole también a financiar de alguna forma si no puede, para que por lo menos la energía que consume, porque ahí se montan pues, supermercados de tamaños de 3.000 a 4.000 metros y eso, sobre todo lo que son las máquinas de fríos, consumen muchísima energía. Y el tercer punto que quería comentar es hacer un llamamiento y aprovechar que está aquí la consejera para que el Cabildo instale, y mañana mismo si puede ser ya en un consejo de la Reserva de la Biosfera, ya lo comenté, que mañana el Cabildo si puede ser, es muy fácil, pedir presupuesto a 3 empresas, a Suntelco y a 2 más, para poner en el edificio del Cabildo, poner fotovoltaica y en el resto de edificios públicos para así dar el ejemplo, que decíamos que es importantísimo, y mentalizar a la gente y poder, creo que ya la consejera, eso y el plan insular también, el Cabildo es el que tiene que promoverlo. Muchas gracias y nada más. Bueno, buenas noches a todos. No sé si querían. Sí. Buenas noches a todos y en primer lugar quiero agradecerle a la Reserva de la Biosfera, a Quino y a Ana, que hayan organizado esta fabulosa charla con Jorge,
que yo creo que ha sido muy instructiva. Y yo no quería intervenir, pero porque realmente prefiero escucharlos a todos y ver cuáles son las inquietudes que existen en el ámbito de la energía, porque eso a mí me ayuda a saber si estamos haciendo las cosas en la dirección correcta o si tenemos que cambiar nuestro rumbo, ¿no? Pero han puesto tantas cuestiones sobre la mesa en las que el Cabildo está trabajando y creo que a lo mejor no se conoce lo que hacemos, que creo que es importante que cuente un poco en lo que estamos para que sepan cuál es nuestra hoja de ruta y, por supuesto, también quiero añadir, además, algo en lo que creo que debemos mejorar mucho es el Cabildo de Lanzarote y es una de las cuestiones que también ha salido ahora aquí, ¿no? Para empezar por la planificación. Yo creo que todos estamos de acuerdo que es necesario infraestructuras de energías renovables grandes, estoy hablando ya de huertos solares y parques eólicos, pero como han dicho ustedes necesitamos un plan de ordenación. En ese plan de ordenación, en unas ordenanzas energéticas en suelo rústico, estamos trabajando, ya hemos hecho la consulta pública, ahora ya tenemos un estudio que ya le encargamos al ITC para que nos dijese qué tipo de infraestructuras y nos hiciese un primer cribado de dónde pueden ir colocadas esas infraestructuras sin que afecte paisajísticamente y sin que dañe al medio ambiente. El segundo paso es ese encargo que tenemos que hacer con un medio propio para tener una ordenación que venga a decir dónde ponemos los huertos solares y dónde no los ponemos. El caso que comentabas antes, Jorge, el del vertedero que te preguntaron en la radio, ese Europa ha sancionado a España, eso significa Gobierno de Canarias y significa Lanzarote, porque ese vertedero es un vertedero ilegal que hay que limpiar y sellar. Y no es el único en Canarias, tenemos este aquí y hay más en las islas. Entonces, no es decir, vamos a poner las placas sobre el vertedero, no, vamos primero a limpiar el vertedero porque tiene un limpiado, tiene un sellado, es una sanción que tenemos que España tendrá que pagar los millones correspondientes y eso es algo que hay que arreglar. Y luego podrá ser ahí un lugar donde se pongan placas fotovoltaicas, pues nos lo dirá el instrumento en el que estamos trabajando, ¿no? Respecto a subvenciones, lo que decías, que esto es cuestión de todos, por supuesto que sí, subvenciones para placas fotovoltaicas, de autoconsumo de agua caliente. En el último pleno, y aprovecho también porque está aquí un representante de Coalición Canaria, llevaron una moción al pleno para también subvenciones a vehículos eléctricos y puntos de recarga eléctricos que aprobamos y la aprobamos por unanimidad porque es una necesidad. Tenemos que mejorar en la movilidad eléctrica y en el 2023 sacaremos esa línea de subvención para que todos aquellos ciudadanos, pymes, autónomos y ciudadanía en general pueda optar a esas subvenciones. Estamos redactando proyectos para poner en cada centro de arte, cultura y turismo nuevos puntos de recarga para que tengamos una red de vehículos de recarga, de puntos de recarga, perdón, muchísimo más amplia y que dé solución pues, a todo lo que han planteado ustedes aquí hoy. El edificio del Cabildo ya tiene placas fotovoltaicas, hacemos instalaciones de placas fotovoltaicas prácticamente en todos los edificios públicos que podemos, del Cabildo y de los ayuntamientos. Más cosas que hacemos, es que hacemos muchísimas cosas. Alumbrado público, cambiamos el alumbrado público a alumbrado público LED, alumbrado público que sea menos contaminante, de bajas emisiones. Una cosa en la que creo que no hemos trabajado lo suficiente y que creo que sí deberíamos ponernos a ellos es en la movilidad compartida. Y ahí ya me refiero al transporte público. En Lanzarote el transporte público, hay que reconocerlo, no es bueno. Nos cuesta ir a todos sitios. Bueno, no podemos ir a todos lados en transporte público. Y esa es una asignatura pendiente que tiene la isla hace mucho tiempo. Y en esa sí que tenemos que trabajar porque es la forma de contaminar menos, de utilizar menos transporte, de disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y de luchar contra el cambio climático. Yo simplemente, quiero hacerte una pregunta, Jorge, porque te estaba escuchando y siempre he tenido la misma duda, o sea, el sistema marginalista, ¿de qué otra forma puede funcionar ese sistema? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué alternativas hay de otra forma de que funcione el mercado eléctrico pues a nivel europeo y a nivel mundial? Porque está claro que este mercado, pues bueno, ya lo has explicado tú y eso nos ha llevado a una crisis energética. Y poco más, y darle las gracias a la Reserva, darte las gracias a ti, a Jorge, y darle las gracias a todos por sus aportaciones, porque como digo, me ayudan y me hacen ver a la línea que tenemos que seguir y cuáles son las demandas reales que existen en nuestra isla. Así que nada, pues muchas gracias, sobre todo por su asistencia y por estar aquí, que se agradece. Jorge. Sí, gracias. A ver, a la pregunta concreta, la respuesta es múltiple. Lógicamente hay muchas ideas encima de la mesa, pero la que yo vengo defendiendo hace mucho tiempo, sin necesidad de intervenir en los mercados, porque hay algunas soluciones, llamémoslo así, por ser suaves intervencionistas, es hacer subastas a largo plazo. O sea, es decir, los empresarios renovables, y aquí por lo que he visto hay varios,
lo que tienen cuando hacen una inversión en un parque solar de estos de los que estáis hablando, de 1 megavatio, de 5 megavatios, de 3 megavatios, es una inversión de, pongamos, 4 millones de euros. Se ponen 4 millones de euros encima de la mesa. Y luego hay algo de costes a largo plazo, pero muy poco. Sobre el total de la inversión a largo plazo es menos del 20%. O sea, es decir, el 80% de riesgo se concentra en el año cero, en el momento de la inversión inicial. Por tanto, ese empresario lo que está encantado, en lugar de tener riesgo, como estaban citando también Javier, de a cuánto me van a pagar los excedentes, en el fondo eso es cuando se hace una instalación pequeña, pero el riesgo es el mismo multiplicado por un orden de magnitud cuando uno hace una instalación grande. El problema para él es el riesgo de cuánto van a valer los excedentes solares dentro de 10 años. ¿Cómo se resuelve eso? Pues con una subasta. Sin intervención, con una subasta en la cual se subaste la energía, como la que ha habido, por ejemplo, ahora mismo, hace menos de un mes, en la península se ha subastado plantas de menos de 10 megavatios a un precio de en torno entre los 50 y 60 euros el megavatio hora. Claro, es un precio mayor que el de sus hermanas grandes, de las de 100 megavatios y cosas así, pero es un precio que está notablemente por debajo del precio del gas natural. Por tanto, pues esto, ahí hay una solución a largo plazo que deja fuera completamente esa energía del mercado marginalista, da estabilidad al sistema desde el punto de vista financiero y creo que también desde el punto de vista del consumidor, que entiende que su factura de luz, por lo menos todo lo que compra de energía solar, lo compra al mismo precio permanentemente, a esos 50 y tantos euros durante 25 años. Luego, en vez de altibajos en el precio, se estabilizaría más el precio. Muchas gracias, Jorge. Cerramos aquí la sesión.